Qué odioso que estuvo Ricardo ayer en la transmisión, Arturo. Bueno, Nunca lo escuché. Yo conozco el estado natural. Nunca estuvo tan odioso. Dijo, salen los jugadores preocupados. Bueno, menos Nelson Aedo, que estuvo caminando todo el partido. ¡Tira! Nos vamos, ya viene Arturo con el equipo de fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Quitadol Rapid y Velasca. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comes y Par, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Petrobras, la parada que te impulsa. Cervepar, 110 años de historia. Universidad Americana, sé protagonista, sé americana. Camiones JMC con el respaldo de Chacomer Automotores. Radio Monumental, AM 1080. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM 1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Estamos hablando con Santi y queremos hablar con Malte. Fernando Dávalos va a ser nombrado, ¿cómo se dice? A su cargo recursos humanos, ¿director o cómo es? Director de recursos humanos. Y Malte Melgarejo, que estaba en director de comunicaciones, pasa como gerente del club. Pasa como gerente del club. Entre hoy y mañana podría haber un nuevo alejamiento de un miembro de la directiva, cuyo nombre ya sé, pero me voy a callar. Si es que no se da, no se da. Si se da, se da. Va a ser otra deserción. Malte, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Arturo? Un gusto. Igualmente, Saludos a todos. Malte Melgarejo, sos nuevo gerente del Club Olimpia. Así es, Arturo. Qué bien, contanos cómo se dio, cuál es tu trabajo específico. Fuiste muy atento como director de comunicaciones, ahora en tu carácter de gerente. Contanos lo de la gerencia, Malte. Bueno, sí, es una responsabilidad muy grande, pero tengo muchos años de conocimiento, de conocer el club y todos sus departamentos. Una de las funciones principales es lograr una coordinación perfecta entre todos los departamentos, entre las gerencias, tratar de que los procesos nuevos que vamos a tener con la instalación del nuevo sistema, con la instalación del nuevo portal de socios, el ranking, todos los sistemas que ya estábamos trabajando desde comercial, se puedan implementar de la mejor manera ahora a partir del 2021. Y bueno, apoyar con las nuevas tecnologías que va a tener el club, que como vos sabés, Arturo, ya venimos trabajando hace tiempo y es el momento de coronar, ¿verdad? Necesitamos implementar lo antes posible, ya estamos prácticamente listos. Una de mis principales funciones va a ser la de coordinar todos los departamentos del club y en eso estamos ahora. Hablaste de lo comercial también, que Malte, ¿no? Sí, por supuesto. Yo ya estaba Arturo como director comercial en los últimos meses. Disculpanos, desde el principio del 2020 estaba ya dirigiendo el departamento comercial. Bueno, quédate ahí, disculpanos, siempre director ¿cómo se llama? El director de comunicaciones, pero ahora comercial. Y conlleva mucho trabajo, Malte, contanos.
en este momento la tarea va a ser muy difícil. Una cosa es con título, con clasificación, yo digo en la parte comercial que abarca todo, desde sponsor, todo lo que tiene que ver el mundo comercial de Olimpia, ¿no? Sí, es así. Sin embargo, Arturo, en los próximos días vamos a estar dando buenas noticias, ¿verdad? La empresa, nuestros sponsors realmente se están portando muy bien con nosotros. Estamos cerrando la continuidad de la mayoría de los mismos, contratos muy interesantes que nos va a beneficiar a nosotros como club y a ellos también como marca. Sabemos que la marca Olimpia tiene una fuerza realmente imponente y nos relacionamos con marcas líderes a nivel nacional que obtenemos el beneficio para ambos lados, así que estamos muy contentos de lo que estamos logrando y vamos para adelante, Arturo. Así es. Está bien. No pregunto lo del técnico, por eso ya queda a cargo de otro estamento, ¿no? Y después te sabrán comunicar a vos. Ese es el itinerario y la hoja de ruta, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo estuve hablando con Cristian para algunas coordinaciones de lo que tiene que ver el apoyo estructural que le va a brindar el club a todo lo que tienen que hacer con Bafeas. Pero las decisiones de fútbol propiamente van a pasar por el director de deportivo y la comisión directiva, ¿verdad? Eso es así. Nosotros estamos para apoyarle en lo que es la estructura y todo lo que ellos necesiten y la coordinación entre los departamentos para brindarle todo lo que tiene Olimpia, ¿verdad? Que es una estructura realmente grande, importante, moderna y que bueno, como te digo, ahora con las implementaciones tecnológicas que estamos llegando a su fin, el ISO deportivo que ya tenemos certificado también, eso es algo nuevito, son cuestiones que se tienen que implementar y en eso estamos, ¿verdad? Para respaldarle al nuevo director deportivo y obviamente al nuevo cuerpo técnico cuando se defina, ¿verdad? Bueno, el gerente era Bruno Berni antes, Malte, o Miriam Palacios. No, gerente general, sí, se puede decir que esa función cumplía Bruno Berni. El último gerente fue Bruno Berni, pero no era una estructura tan grande con varias gerencias como es ahora, ¿verdad? Hoy esta es una estructura nueva que la implementaron la comisión directiva anterior, liderado por el presidente Trovato y también el presidente Brunote cuando era tesorero, ¿verdad? Esto es algo que venimos trabajando hace tiempo ya, una estructura mucho más grande a lo que estaba acostumbrado el Olimpia a nivel de organización y bueno, sí, el último fue Berni hace algunos años, pero últimamente nadie estaba ocupando este cargo. Bueno, perfecto. ¿Qué más podemos hablar contigo? Bueno, está bien, hasta ahí. Y Fernando Dávalos a su cargo de la Dirección de Recursos Humanos. Así es, Nito es una gran apuesta que estamos haciendo. Fernando arrancó ahora, ayer, y tiene un desafío muy grande, ¿verdad? El Olimpia es una organización muy, muy grande, que tiene 1000 detalles, y bueno, confiamos mucho en que nos va a dar su aporte. Es un chico joven que demostró su capacidad. Él estuvo ayudándonos anteriormente con una empresa externa como asesoría de procedimiento para la ISO, y ya lo veníamos mirando, así que apenas yo me hice cargo de este tema, le llamé, y es un gran olimpista también y aceptó el gran desafío, Arturo. Infos Olimpia, ¿qué es? ¿Info qué, perdón? Infos Olimpia, ¿qué es? ¿Sabes lo que No, dice? no, nada. ¿Sabes lo que dice? Vos sos gerente. Infos.olimpia. Hace 19 minutos. Yo te consulto nada más. Oficial admiración. Néstor Gorosito es el nuevo de Olimpia. Bienvenido, profe, a dejar en alto el Olimpia. Te amo, deseamos el mayor, ¿eh? No, Arturo. O sea, primero no tengo la información y me parece que uno de los primeros en enterarse tengo que ser yo. Acordémonos que manejo todavía la dirección de comunicación del club. No, por eso te pregunto. Ya, Info Olimpia. Bueno, Malte, que sea con éxito en tu gestión. Te estaremos molestando cuando necesites informar. Aquí también fuiste muy atento como director de convenciones y vamos a continuar, como se dice, en las buenas, hablando contigo ahí como nuevo gerente general del Olimpia. Y te decía lo de Fernando Dávalos, que ahora está en el Departamento de Recursos Humanos a su cargo.
Sí, ¿le conoció a Fernando Arturo? Yo le conozco a Enrique. Sí, su hermano mayor. Su hermano... Felipe Enrique, Chocho. Y está bien eso, está perfecto, bien. Y con el amor que le tiene Enrique Dávalo a la Olimpia, ¿qué te parece? Sí, él no pudo, bueno, ojalá se sume Enrique, ayer le desafío, ojalá se sume Enrique, estuve hablando con él también, a un proyecto de comunicación que tenemos, a ver si se anima. Públicamente le desafío más adelante. Esperemos que esté escuchando la radio. Malte, un saludo al aire, gracias. Gracias Arturo, un abrazo. Malte Melgarejo, nuevo gerente del Olimpia. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o en nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada con Duracell. Preocúpate menos y disfruta más. Llegó el día a Itaú a Punto Farma. Hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 337 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés. Sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones de pagos en línea. A la hora, en el lugar que quieras, descargar la app. Disfruta de ser un cliente digital de Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Esto lo habíamos pasado esta mañana porque sabe Gerardo, porque no quiero entrar en la comidilla de la información. Yo no me voy a prestar, ¿se entendió? Yo no quiero prestarme para eso, no me voy a prestar. Entonces Gerardo le llamó y me dijo, ¿yo para qué le dije? Pero como le llamó Gerardo y quiere hacer con el compañero, ¿cómo se llama? Respetar lo que hace, voy a poner esta conversación privada. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me fui anoche a las 11 de la noche de Tigre. Recién anoche, así que conmigo no ha hablado nadie, se puede hablar cualquier cosa, pero conmigo no ha hablado nadie porque hasta hoy a la mañana no se supo que yo me había rescindido en Tigre. Esto es lo que decía, ¿sí? Orosito. Y uno pregunta y pregunta, ¿dónde estaba Cedas? O sea, estaba todavía en Argentina, supuestamente tenía que llegar hoy. No. Salía anoche y llegaba hoy. No, disculpame el corte brusco que te hago. Baceda seguirá en la Argentina. ¿Vos preguntaste de dónde estaba? No, seguirá en la Argentina. Sí, no va a venir todavía. No viene todavía. 2. ¿Con quién va a hablar Andrés Adolfo Riquelme Baceda? Con el futuro técnico argentino. ¿En dónde? Es lógico, en la Argentina. Brillante. Entonces, ¿para qué vendría acá si...? Lectura comprensiva. Sí, correcto. ¿Cómo vienen? Vienen todos juntos. Si el pasaje lo permite. Ya viene con el técnico. Estoy dando la información, la última voy a dar. Y no voy a ser guiado por la comidilla de los comentarios. ¿Sí? Sí. Y hablo yo en ese sentido. Viene Bacedas, puede incluso venir antes, pero ya tiene el técnico. Pero lo ideal hoy es para Olimpia que venga Bacedas, el nuevo técnico y, si es posible, sus integrantes, incluso por el tema protocolo. Eso en la Argentina, es decir, se cierra el negocio en la Argentina. Aclaro que yo no sé si va a viajar el director financiero del Olimpia a acordar en Buenos Aires el tema. Lo que sé es que cuando vengan acá, ya vendrán juntos. Es la información de esta mañana a las 11:15, 11:20. Cuando viene Baceda, Cristian Baceda,
viene el nuevo técnico de Olimpia y probablemente sus integrantes del cuerpo técnico. El negocio se va a acordar en la Argentina. Sí, eso en la práctica lo que se hace es sentarse en torno a una mesa, sacarle punta al lápiz y empezar a redondear los números, las condiciones del contrato, se acuerdan las cuestiones más importantes y después cuando vienen firman acá el instrumento respectivo. Sí. Pero ya se acuerda todo allá, así y refuerza esto lo que decías ayer, Arturo, que el técnico de Olimpia va a ser argentino, de nacionalidad argentina. Sí, por algo ella se queda allá vacía para entablar una conversación personal con la persona elegida. Sí, porque además no conoce el mercado paraguayo, Cristian Baceda. ¿Qué quiere decir eso? Y no va a buscar un técnico paraguayo porque no conoce de su capacidad. ¿A vos sí que se va a inclinar por un argentino? Porque él conoce el trabajo del argentino. Es sí, difícil. Por eso ayer decía, vos preguntabas si el técnico va a ser argentino o paraguayo. No, pero ayer eso fue, yo te digo la conversación posterior, que está en mi Twitter cuando yo pongo el técnico va a ser nacionalidad argentina. Sí. Entonces cuando yo aclaré eso, alguna respuesta, la puta, ¿cómo escribí tu No, es lo de que estamos hablando, sí. Lo que se habla, puta de Puerto, de lo que se habla, sí. ¿Verdad? Una manera de decir. Correcto. Bueno, va a ser argentino. Entonces, la conversación va a ser en la Argentina entre Baceda y su integrante del cuerpo técnico. Así la cosa. Es lógico, y me parece correcto. Porque, ¿cuál es el otro escenario? Que venga ya Baceda y que acá empiece a llamar por teléfono, pero no tiene mucho sentido. Y aparte la conversación va a ser personal. Claro. ¿Verdad? Claro. Y hoy que están de moda la telecomunicación, el Zoom, videollamada, es mucho más fácil. Se va a ir, pero todavía tiene sus dudas si se va o se queda 8 dirigentes de Olimpia. ¿Se va un dirigente más? No, lo que yo digo es que habría una deserción más. Cuando yo le mensajeé, me dijo dudo, no, todavía no está en la, él no tomó la decisión, pero es posible. 8 dirigentes más del Olimpia. Entonces tampoco, esto puede crear un panorama de incertidumbre. Arturo Rubín está diciendo en fútbol grande que uno se iría más. Me pudo haber callado también. Sí. Ocurre que mi impaciencia y mi puismo no me hace decir eso. Porque uno ya como esta altura de mi vida, porque el de que había cambiado más. Entonces, uno más, había una deserción más. Y repito, lo de Banega, va a hablar con el futuro técnico de Baceda. Con Baceda en la Argentina, y después vendrán. O si no es así, se va a dar a conocer. Aquí terminó la reunión de Baceda en la Argentina. Terminada la comunicación, vendrá el informe Olimpia, hablará Brunote o... Así como salió el tuit del señor Brunote el otro día diciendo, me place informar que se llegó a un acuerdo con el señor Cristian Baceda y va a ser el nuevo gerente deportivo. Seguramente así mismo va a decir, me place informar que el técnico del Olimpia es fulano. Sí, y que se acordó, por ejemplo, eso se está acordando en la Argentina. Y yo me estoy haciendo cargo. En el otro chimerío no entro. Algunos ya dicen lo que Gorosito, que será presentado pasado mañana, que como estaba con el hisopado puesto en la Argentina, viene con el permiso del Ministerio de Salud, así está el tema. Otro es Palermo. Palermo, que es nuevo empleado de ESPN. Sí, Palermo va a tener un programa de 3 a 5 con Gustavo López. Palermo. Así las cosas, en el tema de la edición. Tiene mucha fuerza en la prensa de Ramón Díaz también. Todo lo que sea inclusive a mí me pasaron fotos. En la mañana un directivo se fue a su casa. Bueno, pero él dijo que no, ¿verdad? La Lota dijo que no. Bueno, pero otro directivo sí, hay una foto que no se puede revelar, pero fueron a la casa de Ramón Díaz el domingo por la mañana. Y bueno, en un conocido barrio de Asunción. Qué cambio raro sería eso. Para mí, lógico. Lo sondearon. Para mí también. No, yo no descalifico lo tuyo para nada. Lo que más sorprende es Ramón Díaz, evidentemente sorprende a Ramón Díaz. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 certificada económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguirnos en Facebook @LeopardPY. Leopard GSX 150 Orecopa IT. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compra, porque traen premios desde 50.000 hasta 1.000.000 de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar. Envía Juntos Ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Sigue los pasos y ya participás. Para más información, comunicate a las redes sociales de Mickey Paraguay.
Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Bueno, esto va a ser un paréntesis a esta nueva orden, ¿verdad? De información. Sí. ¿Verdad? Repito entonces, recalco. Eso es lo que hay, en concreto, de cierto, hoy es que Gorosito está negociando con el futuro técnico en la Argentina. En la Argentina van a Bacedas está negociando con el futuro. Pero tenés razón, ¿qué va Gorosito? Bacedas está negociando con el futuro técnico y en la Argentina van a cerrar. Sí. Seguramente la comunicación con el señor Bunote, sí, está, acá estoy con él, video llamado fuera y después viene para acá. La idea es que venga el gerente, el director deportivo de Olimpia con el nuevo técnico. Sí. Esa es la idea, que vengan los dos y que lleguen los dos al mismo tiempo. Nuestra forma de vivir cambió menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.la. Apostala la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20, Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un Power Phone. Para más información, ingresa a samsung.com/PY. Samsung Note 20, Note 20 Ultra. Llega la fiesta de descuentos más grande del país en su última edición del año, desde el jueves hasta el domingo 31. Liquidamos todo en Tupi, entregamos tus compras en cualquier punto del país. Si ya sos cliente, tu primera cuota la pagás en diciembre. Te esperamos en horario especial 7:30 18 horas. También puedes comprar 24 horas en tupi.com.py o en nuestras redes sociales. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021. Increíbles premios más. La gente sabe Tupi. Comunicado a los medios de prensa. El nuevo director deportivo del Club de Olimpia, el profesor Cristian Bacedas, se encuentra dentro del esquema de prensa de la institución. Punto. No brindará declaración a los medios de comunicación hasta su presentación oficial. Agradecemos la comprensión de todo departamento de prensa del Club de Olimpia. Eso debe ser oficial. Sí, eso sí es oficial. Muy bien. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comes y parte, dale impulso que necesitas. Hasta el 31 de octubre te ofrece créditos tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comes y para tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. Hola, buen día. Bueno, Mauricio Tevez, naciste el 31 de julio del 96, jugaste en Rosario, Argentina, en Defensa y Justicia de la Superliga Argentina, sos delantero. ¿Cómo fue tu vinculación a Luqueño, Mauricio? Por medio de Maxi Biancucci. Lo conocí el año pasado a él y bueno, estuvimos charlando y después me dijo que él había podido llegar a traerme acá y bueno, gracias a Dios se pudo dar. Bueno, últimamente estuviste en Defensa y Justicia, pasaste por el Instituto de Córdoba y en Newell's, ¿así es? Sí, y tuve ahora un tiempito en Portugal que por tema de la pandemia me vine y problemas que tuve con el club. Mauricio, ¿vos dónde estás? ¿Acá en la Argentina, Rosario? ¿Cómo? ¿En dónde estás ahora? ¿Ya te integraste a Luqueño? Estoy acá en Paraguay haciendo la cuarentena, estoy en un hotel con mi familia. Bueno, Mauricio, lo mejor para vos, un apellido ilustre como es Tevez en la Argentina. Sí. Así. Es así, perdón, ¿qué le quería decir? No, que no tengo ningún... no somos nada. No, por eso te preguntaba, te imaginas lo que dice acá es Tevez viene Luqueño, y efectivamente, Tevez viene Luqueño, Mauricio Tevez. Bueno, Mauricio, en cuarentena, ¿cuánto tiempo más? Calculo yo que hasta el viernes, creo. Ya hace una semana y poquito que hemos llegado. Y bueno, Mauricio, seguiremos charlando. Buena estadía y buen desempeño Luqueño. Gracias, Mauricio. Dale, muchísimas gracias. Adiós, gracias. Mauricio Tevez, nuevo jugador de Luqueño.
Este domingo, otro 2x1 y 900 millones en premios. El Pozo subió a 550 millones. 350 millones en premios salen sí o sí. 100 premios en efectivo y 2 autos a 0 kilómetro. Pedí CNT Cheporemoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed, agendar turnos con médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar una farmacia y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Bueno, hablamos de... se completó la fecha. Lo de Olimpia hasta ahí tenemos, ¿verdad? Después vamos a ir repasando y recalculando lo de Olimpia. Sí, hasta ahí sabemos. Tiene que rearmar Olimpia. Así es. Y hay que saber cuántos jugadores se quedan, cuántos se van. Esto no va a ser fácil, porque va a tener que recibir los informes de adentro. No puede tocar oído Bacedas. No puede agarrar esto puede agarrar. Sí. El prontuario deportivo. Lo que tiene que hacer es verlo. Sí. Ese va a ser el trabajo de Baceda y seguramente con su ayudante, que le van a poner acá en Olimpia. ¿Quién va a ser el que le dé los informes precisos y concretos? No puede recibir, dame los informes ni el video. Él tiene que saber lo que está pasando en Olimpia, ¿verdad? Sí, yo creo que la Andaida puede darle informes precisos al Olimpia. Y Beto Monzón también, ¿verdad? Sí, Beto, sí. Sí, la Andaida también. Sí. Así la cosa en Olimpia. ¿Quién otro? La Andaida. ¿El qué en Olimpia? Coordinador. ¿De qué? De las divisiones formativas, con la primera. La Andaida hace rato está en Olimpia, hace 2 años de Cerro pasó a Olimpia. No sabía. Sí, la Andaida los trajo, por ejemplo, a Farid y a Otálvaro a Olimpia. Primero estuvo en Cerro, después se fue a Nacional, de ahí se fue a la selección paraguaya, dirigió la sub-15. Sí. Y después volvió a Cerro y ahí a Olimpia. ¿Qué, Alfredo? Qué bueno, mucho trabajo con jóvenes, yo he escuchado con la Andaya. Sí, trabaja bien con las inferiores. Por eso me extrañó el informe de la primera división. Lo va a tener que hacer uno que esté ligado directamente con la conducción más arriba. Pienso, ¿verdad? A lo mejor Raúl le va a dar seguramente. Me consta, conocí su trabajo de cerca y es excelente profesional. Sí, señor. Y hace rato que está en Olimpia, coincide la llegada de la Andaida con la Fundación Olimpia y la levantada. Ustedes recuerdan que en la década anterior Libertad y Cerro eran los protagonistas de las divisiones formativas. Libertad ganaba 4 categorías y Cerro ganaba 2, 3 y 3, Cerro ganaba 4, Libertad 2, a veces Libertad ganaba 6. Bueno, y Olimpia estaba muy lejos, hasta que empezó Olimpia a reestructurar su tratamiento de la división formativa. Conducido por Luis Monzón. Y en ambos sentidos, porque no muchas veces nos guiamos solamente por los resultados de los campeonatos de la división formativa, y ese es un error. En realidad vos podés ganar mucho pero no sacar figuras. Y la formación propiamente no pasa por la competencia. Pero sí, una cosa puede hablar bien de la otra. Y en Olimpia las cosas empezaron a hacer bien a partir del 2014, 2015. Y dieron sus frutos. Empezó a ser protagonista en los campeonatos de divisiones formativas y a sacar jugadores y a vender jugadores por cantidades importantes. Pero no se quedaron en la casa. ¿Quiénes? En Olimpia, los jóvenes. Su esquema era proponerlos, proyectarlos y transferirlos. No hay. Olimpia no tiene un reemplazante de nuevo. Pero respondió también eso, Arturo, a una necesidad financiera del momento. Acordate que cuando la directiva del Trovato toma la posta, Olimpia tenía una deuda muy alta. Primero con Recanate y después con los medios, o sea, en el mercado interno. Recanate terminó condonando su deuda y la comisión directiva, liderada entonces por Pedro Balota, económicamente, o sea, desde la tesorería, comenzó a hacer una reingeniería importante a tal punto que Olimpia quedó casi sin deuda en algún momento. Después tomó la posta Brunote y siguió ese trabajo. Y entonces la prioridad era vender jugadores para tratar de zafar, de vender, de saldar esa deuda o esos compromisos financieros, como se dice ahora. Así que por necesidad fue. Pero de Olimpia afuera, ¿quiénes salieron? Richard Sánchez, Blas Riveros, Eric López, González, el que se fue a Portugal. Él les habría ido, volvió y se...
El que se fue, el puntero derecho también que se fue hacia Brasil, no sé si fue vendido o cedido. Cardoso. Cardoso. Que en algún momento creo que cedido se fue Cardoso. Sí. Pero en contrapartido compró jugadores a un alto costo, y eso no sé si justifica el trabajo de Derlis y de un jugador que tenga sentido de pertenencia con el club a uno que venga sin el sentido de pertenencia, que hace que el jugador esté más apegado anímicamente, espiritualmente hacia el club. ¿Cómo el tema? O sea, yo comparto esa parte. es diferente cuando un jugador nace y crece en el club. Le da un sentido de pertenencia. Es por eso que, no sé, me voy al tema de un Julio Dos Santos, por ejemplo. Un Julio Dos Santos está pegado a Cerro Porteño, Saturnino Arrúa, Almeida al Olimpia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese es el sentido de pertenencia al cual hablo. Que un jugador venido de divisiones menores hace el plus. En situaciones como esta te sacan adelante. Los técnicos mismos, fíjate, hacen Cerro. Sí. Pero cuando dice en Olimpia, siento orgullo, Olimpia, cuando dicen recaudamos tanto con los jóvenes y la transferencia de jugadores de la casa, dice Olimpia. Un Roque, por ejemplo, para concluir. Vamos anteriormente. Olimpia lo dice públicamente, que transferencia de jóvenes significa un alivio económico. Porque dice, transferimos a fulano de la casa, son jóvenes, habrá un tanto por ciento en transferencia posterior, y dice Olimpia, y sacaron los números, más de 10 millones de dólares. 20 millones, sí. 20 millones de dólares. Dicho 20 millones de dólares Fanego, que es de la en juveniles. En juveniles. Claro, en 6 años. En 6 años. Pero en un año ¿Y cuánto contrató en esos 6 años? ¿Cuánto contrató en contrapartida? Son cosas diferentes, Alfredo, porque vos lo que tenés que hacer el cálculo es cuánto invertís en las divisiones formativas y en cuánto tiempo recuperas, porque hay muchas instituciones que dicen no vale la pena invertir en las divisiones formativas, y yo les digo, miren, es la única que te da la ganancia. Claro, entonces Olimpia invirtió $6.600.000 aproximadamente en 6 años, del 2014 a 2020. Esto que estoy diciendo lo dijo Fanego aquí en Radio Monumental. Entonces vos invertís 6 millones, 1.100.000 mensual, anual, es lo que invierte Olimpia en la formativa. Y el primero 3 años no puedes no vender nada, seguir invirtiendo, y después empiezan a salir los frutos, y vos vendés 20 millones, que da razón de, si aplicás en 6 años, un poquito más de 3 millones y medio por año. Correcto. Es decir, saliste ganando lejos, ¿verdad? ¿Sabes cuando se fue que lo tenía? 19. Se fue el Olimpia, transferido, después Olimpia reclamó un dinero, después se acordó. ¿Cuántos jugadores de Olimpia se fueron jóvenes? Y Saúl Salcedo, uno de ellos. Y esa diferencia... Correcto, ahí quiero hacer un punto. Salcedo, ¿cuánto le rinde al club donde jugó? Es un jugador joven, con una proyección importante. ¿Cuánto le costó a Olimpia la contratación de los centrales que tiene ahora? Y si le da una proyección para poder hacer una diferencia económica posteriormente. Vos tenés que evaluar eso como institución, esa es tu responsabilidad. Por eso es que apunta ahora a bajar la edad de los jugadores. Esa es mi interpretación. Bueno, el tema interesantísimo. Vos decís que no se justifica, que no se compadece uno de una cosa. No, sí se compadece, pero que las dos cosas son importantes, van de la mano. Hay que misturar para poder tener un jugador que esté identificado con el club y los otros que vengan a aportar a favor del club. Y no que un jugador que nació en el club sea uno o dos, no va a poder proyectar la identidad con la institución. Muy bien, dame un ejemplo en guaraní, dame un ejemplo hoy en el fútbol paraguayo, los candidatos al título que ahora como vos pensás. A Cerro, ¿por qué me pedí guaraní? Yo te puedo dar Cerro. Muy bien, Muñoz no es de Cerro, Patiño Viñedo de Guaraní, Duarte es de Cerro, el General Díaz Vino Espínola, Arzamendia es de Cerro, Carrizo no es de Cerro, digo no es de Cerro porque no es de Cerro, no es de Cerro, Villasanti de Cerro, tres tiempos. Nada más. Alan, que es cambio, es de Cerro 4. Alan, el lateral izquierdo. Y el Martínez, que hizo 2 goles para el título importantísimos de Cerro 5. Perdón, ¿Martínez juega? Hizo 2 goles.
No, está bien. Recambio, no están en... pero... Julio Santos que está en el plantel. Los juveniles de Olimpia tampoco eran titulares cuando fueron vendidos. Perdón. Yo no eso. Yo no estoy defendiendo la posición ni voy a ser un hijo de P para decir que Ronaldo Martínez no tiene futuro. Yo 2 goles en la estadística. Sí. Y lo recuperó y lo trajo. Lo se fue y volvió. Villasanti se fue y volvió. Villasanti se fue y volvió. Correcto. Yo no estoy diciendo que cuando vos hoy te propones objetivo inmediato, lo que hace Alfredo es un proyecto, es un plan. Pero cuando vos tenés que resolver la inmediatez, te hace cambiar. La inmediatez te hace cambiar. La inmediatez te hace cambiar. Y eso es lo que ocurre dentro del fútbol paraguayo. La inmediatez te hace cambiar. Confunde la inmediatez. No sé, a mí no me confunde. No sé lo que es la inmediatez. Confunde a la comisión directiva cuando busca un objetivo. El inmediatez no le confunde a nadie. No. Inmediatez, ¿cómo resolvemos ahora lo que queremos? Nos jugamos con un proyecto o queremos ya jugador hecho. Te podés equivocar. Correcto. Vamos a Libertad. Ganó creo que 25 veces seguida la formativa, desde que vino Horacio Carte. Campeonatos. Alquiló frente a la Confederación Sudamericana de Fútbol un complejo de primer nivel. Totalmente. O digo una pavada o es verdad o mentira. Correcto. No es complejo, cancha para practicar, para practicar porque para practicar no me digo, yo no estoy diciendo complejo. La aviación. Y voy a agarrar el equipo de Libertad. Y veo que hay 1, 2, 3 nomás. Es decir, no se compadece de todo lo que hiciste con la formativa para la primera. Igual que Olimpia. No tiene jugadores en la casa. Es decir, muy poco el porcentaje. Correcto. Y Cerro lo hizo porque Chiqui Arce o los dirigentes se reunieron con Chiqui y le dijimos, esto es lo que hay. Correcto. Tenés que manejar esto. Es lo que hay. Acá no hay. Cerro va a traer. Cerro ya está. Y ahora está Bozado Cerro Porteño, Cerro está en un camino de ir produciendo más jugadores de la casa. Y bueno, por favor, sería lo ideal. Y a eso nomás yo voy. Yo no estoy criticando, yo voy a lo ideal. Yo no estoy criticando y cada club va a hacer lo que mejor le parezca para el bien de su hinchada. Y la inmediatez muchas veces hace que tome decisiones que no siempre son acertadas. Es simplemente eso. Pero me permite una reflexión. De 35 futbolistas que Cerro tiene en su plantel para la clausura 2020, 19 son de la casa. Y les voy a leer, por ejemplo, arquero José Mier y Antonio González. Los laterales, Santiago Arzamendia, Fabián Franco, Leonardo Rivas. Los defensores, Alexis Duarte, Rodrigo del Valle, Marcos Cáceres, Ronaldo de Jesús. Mediocampistas, Matías Villasanti, Wilder Viera, la incluye Julio Santos porque es de la casa también, Junior Noguera, Damián Bobadilla, Josué Colmán, Alan Rodríguez. Los delanteros, Ronaldo Martínez y Fernando Velar. 19-35. ¿Qué es lo importante acá? O sea, hay que separar las cosas. Uno es invertir en las divisiones formativas para que lleguen a la primera división y jueguen en la primera división toda su vida. Yo no creo que haya un solo club en el mundo que haga eso. Y no le interesa tampoco al club que haga eso. Correctísimo. La inversión que se hace en las divisiones formativas está ligada al sustento del club, como ingreso genuino del club. Totalmente. ¿Por qué es importante? Y les voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos, Almirón. Almirón se fue de Cerro sin ser titular, ¿o no? Sí. O sea, con el ejemplo que estamos dando acá, le hubiésemos tratado de proyecto de Almirón cuando se fue. ¿Por qué? Porque él no. Bueno, yo te pregunto, ¿cuánta plata ya le dio Almirón a Cerro? Totalmente. ¿Cuánta plata ya le dio? Totalmente. Le dio cuando se fue a Lanús, le dio cuando se fue a Estados Unidos, le dio cuando se fue a Inglaterra. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico de la FIFA le permite a los clubes seguir cobrando, no solamente en la primera transferencia directa que haga el club, sino a través del sistema de mecanismo de solidaridad, le permite cobrar cada transferencia que el jugador haga hasta que se muera, hasta que deje el fútbol. Hasta los 29 años. Cada transferencia, el club que le formó puede cobrar un porcentaje. O sea, entonces, tiene derecho a cobrar. Vos le formás al jugador, invertir en tu formativa, sacás buenos jugadores. Puede o no jugar en tu club, no puede o no jugar en primera división, pero es un capital tuyo que siempre te va a redituar a lo largo de toda su carrera. Pero entonces no hay que engañarse con que no se invierte en la formativa porque no vale la pena. Lo que dice Alfredo es que ese jugador con pertenencia puede rendir más jugando en primera en Cerro. Sí, también. Te da un plus. Es lo que dice Alfredo. Yo decía lo que dije porque cuando Andrés dice se fueron de Olimpia o le dejó 20 millones de dólares, yo le dije, no todos salieron de Olimpia, en el sentido mismo de lo que acaba de decir.
Olimpia invirtió en Seba Ferreira. Seba Ferreira no se fue de Olimpia. Pero sí, pero cada vez que Seba Ferreira ha transferido, Olimpia gana plata Olimpia. Claro, digamos que gana solidaridad de formación, que es un ¿cuánto? Solidaridad, y gana 5%. Y ganó también del porcentaje porque no vendió el 100% del pase en la primera venta. Entonces Claro. le quedó y va ganando. Sí, pero por eso yo digo que hay que separar las cosas, son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que justifica la inversión importante que se hace en formativa? El retorno, lo que te va a volver en dinero. Correcto. Porque si vos invertí y no tiene retorno, por supuesto se va a soltar eso. Entonces en algún momento de lo que vuelve, quizás de esos 20 millones de dólares que volvió a Olimpia, 10 le dieron a la formativa, 6 para recuperar su inversión y 4 para seguir invirtiendo, y 10 se fue al plantel principal y ahí pagaron los Derly González, los Alejandro Silva y todo lo que vinieron a ganar buena plata. Ese costo de un plantel de primera es superior al ingreso. O si no, en todos los clubes de Paraguay. En todos los clubes de Paraguay. En todos los clubes, sin excepción. Sin excepción, salvo Libertad. Entonces, ese no, también en Libertad. No, pero Libertad tiene otro... pero no es un ingreso genuino el que usa Libertad. Bueno, lo que te estoy diciendo... Más en Libertad te diría Arturo. Pero Libertad cumple y paga. Pero Libertad son sistemas. Libertad paga antes de fin de mes. Sí. Y te deposito la actual. Sí, pero la plata sale de Horacio Cartes, Arturo, y Horacio Cartes no es un ingreso genuino del club. Yo estoy de acuerdo con vos. A no ser que Horacio Cartes diga, yo le dono esta plata. Querés sacar Libertad. Lo que estoy diciendo es que ningún club está al día. Ah, es otra cosa. Pero todos los clubes, su presupuesto es mucho mayor. Cerro Porteño, con todo lo que pudo haber recibido, acá hubo un discurso de auxilio de parte de Cerro. Sí. Lo dijo Zapac, lo dijo Nelson Aedo cuando lo entrevistamos, los jugadores entendieron. Y hubo y ese auxilio de Cerro no fue en la pandemia, fue antes. Sí. Está todito documentado. Cerro Porteño y su problema económico vinieron antes. No podían cumplir. Sí. Los jugadores hablaban y decían el malestar de la dirigencia de Cerro. Eso es público, eso está grabado. Sí. Cerro Porteño sintió la asfixia económica. Sí. Toda la asfixia, pesa todo lo que pudo haber echado con los Almirón, con los Romero, Herea, está grabado. Con todo lo que vendió, porque hoy el presupuesto es altísimo. Y Cerro Porteño trajo, se pudo haber equivocado, sabemos que la dirigencia quiso lo mejor, hasta que un día le dijo Zapac a Leonel Álvarez, nosotros vamos a decir quién vamos a entrar. Nosotros vamos a decidir quién vamos a entrar, no va a ser el técnico. Y eso ocurrió en Cerro Porteño. Sí, y se fue el técnico. ¿Ustedes creen que Olimpia está al día? No. ¿Sabe cuántos meses debe? Durante la pandemia debían algo así como 3 o 4 meses. Que nadie porque Olimpia no puede, como dice Andrés, escaparse. Todo el fútbol paraguayo está así. Y lo de Cerro fue antes. Por eso esa reunión que hace Cerro... ¿Están Raúl, así, Arturo, perdón que te interrumpa, por la pandemia o antes de la pandemia? Acabo de decir... Cerro Porteño antes de la pandemia. Y Olimpia, podés escuchar, Olimpia también. Okay. Podés escuchar, porque no se puede, no es imposible. Te exigen. Si vos no traes jugadores, porque el tema es a quién trae, esa es la palabra. ¿A quién va a traer? ¿Quién va a traer? ¿A quién va a traer? ¿O vos crees que Bacedas, digo bien? Sí, si firma un convenio y Olimpia le da el poder, yo no digo poder absoluto, no creo que tenga el poder absoluto, pero que sea director deportivo Baceda, venga, se instale, trabaje, va a tener su costo. Y también le van a pedir a Baceda producción. Sí. Porque vos, Baceda, le trajiste a este técnico. Sí. Espera un ratito, ¿quién recomendó? Recomendaste vos, Baceda. Y eso es un arma de doble filo. Correcto. Porque si las cosas no caminan y el técnico no camina, le van a decir a Baceda, pagamos tanto y vos le trajiste. ¿Vos te acordás cómo Enrique se despegó del técnico uruguayo que vino al mismo tiempo que él? Sí. Y cuando le dijimos, uruguayo como vos, y vos le trajiste, no, yo no le traje. Matosas, Enrique. Matosas, la comisión directiva ya la había elegido. Entonces cuando fracasó Matosas, él se quedó. ¿Por qué? Porque él no le había dado el visto bueno. Claro. Después el que él trajo fue peor, ¿verdad? Pero ahí se fue. Bueno, yo trabajo mucho con el sentido de pertenencia. Ahora, te hago la consulta. Si a Cristian Baceda no le va bien en el Olimpia, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Quién le va a reclamar? ¿Quién le va a reclamar? ¿Le va a ir a reclamar allá? ¿A quién? A Cristian, que no le fue bien en el Olimpia. Ni se va a quedar acá.
No El entiendo. sentido de pertenencia también Claro, tiene que Alfredo ver. dice, ¿por qué no lo ponen a un paraguayo que ya jugaba en no Olimpia? digo que sea No, pero ya paraguayo. estamos con el nacionalismo. No, otra es vez. nacionalismo. No, pero es su idea, Arturo. Su idea. Arturo, claro, su opinión, no es por nacionalismo. supuesto. No es nacionalismo, por favor. No quiero que se entienda como un nacionalismo, porque, o si no, vamos a caer en algo que no. Piedad. Messi Piedad. tiene sentido de pertenencia en Barcelona y él es argentino. A eso es lo que se refiere. Valdano en Real Madrid. Correcto. Voy a poner, es correcto. voy a poner no, este- pero por el reclamo. Voy a poner yo este estaba hablando ejemplo. por el Voy a reclamo. hablar de Arturo. Olimpia. Luis Cubilla, uruguayo, Pumpido, argentino. Arturo, vos- Los tres tienen un campeón Al de medio uruguayo, Al medio uruguayo. Arturo, Sí, vos por me eso. hablabas del reclamo. Yo Sí, te pero- hablaba del Pero reclamo. vos hablabas Cubilla y decías Olimpia. ¿Cómo le vas a Significaba reclamar? Olimpia. No vamos a poder reclamar algo, porque el fútbol es tan dinámico. A eso me iba. El fútbol es dinámico. Hoy ya no tenemos tiempo de reclamarle a Garnero por qué no hizo. El fútbol es dinámica. Pero eso no estamos discutiendo. No, la no. nacionalidad no te va a dar la garantía. Dinámica de lo impensado. Vos Exactamente. lo que decís que viene un técnico y se va y le van a putear afuera y acá el técnico paraguayo va a tener que armar la... entiendo. No tenemos a quien reclamar. Vos decías de reclamar. A eso me refería. Hay una interpretación que no está correcta, Arturo. De reclamarle. Nosotros no podemos reclamar. ¿Quiénes somos nosotros? Y nosotros la gente de fútbol, que miramos fútbol. ¿Y qué decimos, podemos ¿qué reclamar? nos hizo ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos hizo? Que no, yo no puedo reclamarle nada a Olimpia, ni le puedo reclamar nada a hacerlo. Que Guaraní haga su vida, que Olimpia haga su vida. Yo no soy quien para reclamarle. Es una decisión de directiva con su gente. Yo no le puedo reclamar en un micrófono lo que hacen. Es responsabilidad, sí. Es una responsabilidad de los dirigentes, cuerpo técnico, lo que quiera. Pero ¿cómo yo le voy a reclamar? ¿Por qué que le trajiste? No. Y no como vos hablaste en algún Pero cuando momento. vino Pumpido, se jactaron de que trajeron un coordinador de Santa Fe, de Unión de Santa Fe. Sí. A mí me tocó ir a hacer, habían 4 en Santa Fe, llovía, tipo Leonardo Fabio. Y nos fuimos a hacer una entrevista. Estaba Harles Bourdier, Marito Sanabria era el técnico de... Me acuerdo como si fuera hoy. Era un partido de Copa Libertadores de América que jugaba Colón. Entonces nosotros dijimos, vamos a Unión de Santa Fe. Ya que estamos en Santa Fe, vamos a entrevistar. En ese momento, salvo que esté equivocado, Pumpido era coordinador de la división formativa de Unión. Y tráeme el antecedente de Pumpido cuando vino acá. ¿Qué técnico? ¿De dónde era? Marito era el Sanabria, Ricardo, vos lo conocés. Era el técnico. Allá en el fondo estaba Neri Alberto ¿Cómo Pumpido. vino Pumpido a Olimpia? ¿Cómo vino No, Pumpido? yo no sé quién lo trajo. Yo te estoy contando que un técnico sin antecedentes fue campeón de la Copa Libertadores de América, que después lo derivó a Neri Alberto Pumpido a irse al fútbol mexicano. Porque de aquí fue al fútbol mexicano. Sí. No, hablo de jugadores que cuando vino Cubilla y yo me hago cargo en 1900, hasta discutí con él una vez porque me quiso hacer creer algo, que yo le dije, discúlpeme Luis, esto no es así. ¿Cómo usted me va a decir a mí, Rubín? Si yo estuve. En 1979 viene Cubilla acá, ¿verdad? No sé. 78 Carlos Sanabria como técnico. 78 Carlos Sanabria como técnico. Luis Cubilla viene en 1979. Sí. Luis Cubilla más jugador que técnico. Sí. Fue discípulo de León, José Ricardo de León. Carlos de León. José, el viejo de León. El viejo de León, no el de León Barbudo e Inter de... No, vamos a... Esa es otra cosa. Integró el equipo como puntero derecho. Fue interno de la cancha, ese fue en el 76. En el 77 dirigió creo que una liguilla con Nacional y tiene un paso muy breve, no sé en dónde... Y viene acá. Pero sin antecedentes. Sí. Ni de arriba, ni de abajo. Correcto. Ni de haber perdido, ni de haber ganado. Después me dijo, Rubín, yo fui campeón con la liguilla en Nacional, discúlpeme, le dije, don Luis. Yo me acuerdo del Defensor, que no era Sporting, porque después vino la función en 1976. No tiene nada que ver Sporting, club de básquetbol, que después se fusiona con Defensor. Porque Defensor, cuando logra el título uruguayo en el 76, Defensor. Hoy de los dice Defensor Sporting. Sí. Esa es la fusión de dos clubes. ¿Y quién era Cubilla? No, díganme como técnico. Yo no me acuerdo de eso. No, es que no va a encontrar. Y Pumpido era coordinador de Marito Sanabria en Unión. En Unión. O lo que decía Arturo es que no tiene nada que ver el sentido de pertenencia que tenga un técnico para asegurar una... Así mismo. No, pero él habló del habla del amor, él habla del gerente. El lírico, del nación. Te voy a decir más con mucho cariño. Sí. Julio Dos Santos, que me merece de mi parte el mayor de los respetos. Sí. Un día le dijimos, Julio, la aplaudía la cancha de Cerro a Julito. Sí. Amor por Cerro, ¿verdad? Sí. En todo le pone la foto ahora de Churín. Sí. No levantaba la cabeza con toda la razón del mundo.
diciéndole a la hinchada, yo te digo si vamos por hinchada, no por pertenencia, vamos a separar. Si vamos a la hinchada, ¿qué es lo que le gusta en Cerro? Cerro no sabe tener ídolos locales. No, pero el sentido de pertenencia... otra cosa, yo entiendo. Es lo que pero vos sentís. Vos lo sentís, lo que siente Julio Dos Santos. Claro. Pero es lo que no siente la hinchada, por ejemplo. No, eso no importa. Bueno. Eso ya no importa. Bueno. El sentido de pertenencia Todo es tiene diferente. pertenencia. ¿Sasá qué dice? Cerro. ¿Por qué él quiere jugar en Cerro, dice Sasá? Y porque su sentido de pertenencia es lo que a él le hace grande. Pero no te... ¿Y por qué Sasá no está jugando en Cerro? Y porque ya... No. Entonces contestame. No. ¿Por qué Sasá no juega? No, porque Cerro no es una entidad de beneficencia para llevarlo a Sasá. Pero Sasá es goleador histórico. Sí, pero ya no está para el alto ritmo de Cerro. Entonces se equivoca porque sigue jugando Sasá. No, pero ¿dónde juega? ¿Dónde juega? No, yo hablaba de sentido de pertenencia como un plus. No Estoy de acuerdo con vos, porque ¿quién te puede? Vos sos de raíces futboleras, y es cierto lo que decía Alfredo, yo no estoy diciendo que no. Yo no te estoy descalificando para nada. Ojalá con la pertenencia logres campeonato. Francisco Arce dijo acá en Y hay una excepción en Cerro en el 73, que hoy se conmemora, Andrés Riquelme, el título. Fíjate, por favor. ¿Hace cuánto tiempo Cerro ganaba el tricampeonato? Creo que es hoy. Sí. Hoy creo que locura en Cerro, el famoso ciclón Arrasa. No, eso, y ese sí Cerro, ese sí Cerro. Estoy de acuerdo cuando bueno, yo no sé, me confundo yo en esa parte porque cuando Leo dice Bayern de Múnich le contrata a Guardiola, dice no podemos contratar a este técnico porque va en contra de nuestra filosofía futbolística. Entonces vos te empezás a preguntar, ¿y cómo estos piensan eso? Y nosotros, o yo personalmente digo, ¿qué pienso yo de la filosofía futbolística de cada club? Barcelona tiene su filosofía, tratan de respetar sus jugadores, su historia. Si viene Messi, el jugador más importante que pisó Barcelona, hay un Piqué, hay un montón de jugadores que tienen un sentido de pertenencia. Más alto que Barcelona. Vamos a nuestro mercado más común. Vamos al mercado más común. Lo que pasa es que la figura del gerente deportivo, ¿qué es en su naturaleza? Es el nexo entre el entrenador y la directiva. No le podemos reclamar nada. Eso lo que en Paraguay un poco la cuestión, pero asumo yo la responsabilidad de la confusión también. De no esclarecer. Lo que en Paraguay se le dice departamento de fútbol, le dicen en Paraguay. Son 3 o 4 dirigentes que conforman un departamento y que trabajan con el técnico y el plantel. Ese es el departamento de fútbol en Paraguay. En Europa no existe tal departamento de fútbol. Lo que existe es una persona que hace de nexo entre la directiva y el cuerpo técnico. Secretario técnico. Esa persona, ese gerente deportivo en Europa, siempre tiene el rigor que vos decías, Alfredo. Es decir, una persona que conozca los valores del club, sí, que esté identificada con el club, que haya jugado y ganado cosas importantes, sí, con el club. Por eso Valdano en el Real Madrid, ¿cómo se llamaba este arquero eterno de la selección española en Zaragoza, en Barcelona? Siempre, antes era Di Stéfano en Real Madrid, o sea, siempre es un símbolo del club mismo, el que ocupa el cargo. Zubizarreta, correcto. La mantiene muy bien los uruguayos en sus selecciones, Bueno, entonces esa es la figura. Esa es la figura, ¿verdad? Me refiero. Que es lo que le da la filosofía del club, el sentido de pertenencia. Muchas veces en Paraguay no somos así. Recién ahora se quiere más o menos implementar. Cerro intentó con Nani, Olimpia con Raúl Vicente, pero eran funciones diferentes. Más era salir a chocar y a dar la cara. Libertad con Zamudio. Libertad con Zamudio. Esas son figuras que tienen que ver, pero cada día tienen más exigencias. Me tocó alguna vez hacer un curso de Derecho Deportivo en España, en Madrid, en la Real Federación Española, y estaba, por ejemplo, Zubizarreta. Y yo primero dije, bueno, Zubizarreta, un tipo que estaba como monitor, era como... Y dije, bueno, un tipo que jugó muchos años en la selección española. Dije, ese es interesante. Después nos pasan el currículum. El tipo estudió en Oxford. Es decir, dejó el fútbol, se preparó administrativamente, se preparó en el manejo de clubes y tenía un currículum de primer nivel. O sea, una anécdota era que él haya sido jugador de la selección española y que haya sido campeón con el club. Él estaba preparado académicamente para manejar un club y, por supuesto, lo hacía de maravilla, ¿verdad? Entonces, uno dice... a la pucha, espera un poquito, quizá eso es lo que nos esté faltando hoy. Hoy tenés jugadores
símbolos de clubes, pero no sé si administrativamente y en cuanto a conocimiento están preparados para manejar un club. La palabra que siempre hablamos es, antes Riquelme, mi respeto brillante, me gustaría que pongas tu nombre porque te envía esto, ahí abajo, 3 líneas. Lena. Y leí Arturo, pero no sé quién es. Tengo, pues yo he registrado su tengo que buscar. Sí. Tengo que buscar su cosa. Pero te envía eso. Bueno, gracias Arturo. Gracias a los llantos. Acá te envía. Gracias. Como decís vos, nos gustan las críticas, nos gustan los delatos. Es como llega, porque no, las cosas como son. La palabra proceso probablemente en otro país exista. Acá en Paraguay no existe. Aún. ¿Cómo? Aún. El proceso acá no existe. Aún. No se respeta. Va a llegar. El proceso no existe. Va a llegar eso. ¿Qué es el proceso para vos, Alfredo? ¿Qué es un proceso futbolístico? Y darle continuidad a un proyecto de juego, de fútbol, de identidad, de filosofía. Con este técnico y queremos hacer con esto. ¿Quién es el lateral derecho de Olimpia? Otálvaro. ¿Quién es el reemplazante de Otálvaro? Alan Benítez. ¿A quién lo trajeron primero? A De la Cruz. De Guaraní. ¿Y eso fue el proceso? No, pero ya estamos hablando de lo ideal. No, yo entiendo. Sí, pero las circunstancias no dan para que vos tengas un proceso. Es decir, lo tengo a Ricardo, lo va a reemplazar de las divisiones menores. Sí, Cero tiene ahora una excepción con Alan Rodríguez y Arzamendia. Son un proceso. Ayer estamos hablando con Ricardo. Este es un ejemplo de proceso. Saca Arzamendia, mi espíritu le dice Chiqui, ese es un proceso. En un lateral izquierdo. ¿Me comprendés? Vamos al bar de Tito Torres sobre Montiel en el la falta. Claudio del bar. Sí, Guaireña, Olimpia, función de Torres. Dame esa. Balón. Mario, no reanude, Mario. A ver. Ahí. Mario, describime esa acción, por favor, la primera. Mira, correcto, Mario. Dame atrás. Esta quiero ver primero. Punto de contacto. Veo impacto pleno. Por encima del tobillo un impacto pleno. Si bien llega el balón, pero también llega intensidad alta. Quiero ver en una velocidad normal. Yo creo que traba en el balón, ¿ok? Julio. Mario, te escucho. Dame una completa, la master dame. O la close-up. Mario, ¿puedes escribirme algo más? Normal, quiero ver. No, es todo lo que vi, Julio. Ok, correcto, estamos chequeando, Mario. Ok. Dame esa que vamos a irnos a la app antes de esto. ¿Tres camilla? Sí. A ver, esa es. Ok, yo le llamo. Ok. De camilla, Julio. ¿Qué número tiene el jugador? Van a llamar No veo bien. El de blanco. No sé si llegó al balón. Número 11. Número 11 blanco. Es lo que di, puedo estar equivocado, ¿sí? Juego Grupo Bravo porque hay disputa. ¿Qué te pasa, amigo? Mario te describió que él vio pie con pie, ¿verdad? Pie con pie y balón. ¿Ok? ¿Dale? Dijiste bien, hijo. Ok, perfecto, le llamo. Mario. No te haces que sos muy malo, mijo. Calmate. Te hablan. Mario. Escucho, Fernando, escucho. Te invito a un on-field review. Número 11. Por potencial tarjeta roja, por juego brusco grave. Voy, Fernando. ¿Qué número tiene el de negro? Número 11, ¿verdad? Mario, aquí tenés el punto de contacto por sobre el tobillo. Bien, el balón ya salió. ¿Ya salió el balón? ¿Querés que te dé la secuencia? Te paso. Adelante. Sí. Bien, adelante. Y el balón. Bien. ¿Qué número tiene? Número 11 negro. Número 11, bien, dame el vivo ahora. Está atrás. ¿Quieres vivo? Ok. Bien, ahora aquí una cámara amplia para ver la intensidad. Número 11 negro. Ahí va, Mario. Zócalo 10, Pablo. Entonces, ¿sí? Número 11 negro. Bien, consideración ahí. ¿Con qué pega y dónde pega? Le pega. Sí, señor. Va arriba del tobillo y va directo con la plancha, ¿ok? Voy ahí con la tarjeta roja. Expulsión para el jugador número 11. Correcto. Estamos contigo, Mario. Estamos contigo. Bueno, y ahí le echa y ayer discutimos hasta el cansancio. Pues se mantuvo, cada uno mantuvo su criterio.
Eso es lo bueno de la democracia. Alfredo, ¿vos viste el partido? Sí, he visto. ¿Te pareció falta de Patiño sobre Bobadilla? En principio me parecía, pero después he visto bien y no es falta. Primero, ¿sabes por qué no es falta? Porque el jugador nunca quiso cabecear, uno de ellos, y el otro intenta cabecear. Entonces vos al que intenta jugar, y cuando el otro te puso el cuerpo en mala posición, caballito, en mi época se cobraba a favor. Claro. Parece que a favor del parece que me escuchaste ayer. Y a lo mejor lo hablaron y combinaron. Pero mira que yo como nueve te digo que hay veces vos querés saltar y el defensor se te sube encima y te impide saltar. No saltaste porque no quisiste. Si te pone el codo, sí. Pero él salta limpio. La mano izquierda, ¿el qué fue? No, él saltó limpio. Respondeme, la mano izquierda de Patiño, ¿qué es? No, él nunca quiso saltar. Bobadilla nunca quiso saltar. La cosa es palanquearte con la mano. ¿Qué hace con la mano izquierda, Patiño? Sí, es natural. ¿Le pega la cabeza natural? No, si el otro no salta Bobadilla, Arturo. Bobadilla no saltó intenta. nunca. Ahora, si Bobadilla intentara tiene razón saltar. Ricardo, tiene razón Alfredo Mendoza. No, el árbitro la embarró y por eso vino el empate de Guaraní. No. ¿Sabes cuántas veces la embarra un árbitro, Arturo? ¿Qué le puedo discutir? No, pero yo no en esa, para discutir, yo tengo mi idea. Sí, correcto. Y nada más, sí. yo respeto la de Ricardo, respeto la de Alfredo y está. Yo respeto la tuya y la de Andrés. Sí, nomás, Porque hay muchas veces que él siente el contacto del jugador y ya se tira buscando la infracción. Y no salta, se tira. Y no salta, no intenta saltar. Vos sabés, Andrés, que vos que sos centro delantero. Bueno, vamos a dejarlo ya detalle. ¿Sabes qué es lo que pasa, Alfredo? Que muchas veces no se cobra eso. Y entonces parece que se legitimiza con no cobrar. Y una vez que se cobra, ¿entendés? Sale en la protesta. Pero para mí se debería cobrar, o siempre o nunca. Y ese es el problema, que no se cobra nunca, se cobra y a veces no. Así mismo. Y por eso nace esta discusión. ¿Verdad? Pero para mí fue penal, porque para mí le falta, no salta Bobadilla no porque no quiere. Para mí, y estamos jugando la voluntad del jugador, imagínate que Fino está bailando. Sí. Para mí no salta porque no quiere, sino porque no puede, que no es la misma cosa. No puede porque lo tiene el jugador de Cerro encima. No la jugada tiene a 1 metro estaba y ya va retrocediendo. Muy encima. Cuando está en el aire Patiño se le mete él. ¿Y la del penal? Que en la cancha de San Lorenzo se cobró penal. Sí, exactamente. ¿Vos sabés que la misma jugada? Porque si es por eso la jugada de Patiño sobre Cecilio Domínguez era penal. Eso fue penal. Ese fue penal. Es hombro contra espalda. No, pisotones que vimos con Arturo. Sí, pero hombro contra espalda eso también. Es penal. Eso es penal en la calle en cualquier lado. Y no cobró por eso. Y no cobró. Y se quedó con el peso en la cabeza, entonces quería. Pero qué golazo. Pero eso fue en el primer tiempo, ¿verdad? En el primer tiempo fue la primera jugada. Se quedó con el peso en la cabeza. Y para mí es penal contra. Los penales que se están cobrando es penal contra Jiménez. Si vos cobrás todos las cositas chiquitas esas, entonces es penal contra Jiménez. Le pone el brazo, lo desplaza a la carrera. Sí. Una cosa que te desplace fijo, así mismo. Una cosa que te desplaza a la carrera. Claro que te va a desequilibrar. Y no cobró. Pero yo no lo escuché quejarse de esa jugada, por ejemplo. No dijo nada. No dijo absolutamente nada. No. Habló... Sí, se quejó fue costa del campo de juego. Sí. No se tenía que haber jugado en esta cancha. Sí, dijo, en su cancha. En su campo. Comenzó la conferencia y tiró eso. Es porque está horrible la cancha. Hay una jugada donde Jiménez se resbala así mismo. Y lo golpea a Merlini y le muestra el pasto, mira, no tuve intención, me resbalé. Y el árbitro no la amonestó. Resaltante el resultado y el rendimiento que está teniendo Enzo Jiménez. Y triste las lesiones de los laterales de la selección. A mí me preocupa. Los dos. Sí, señor. Contigo, Luis. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, Credit Pro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CreditProPY. Credit Pro, comprometidos contigo. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lacto de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día.
Este jueves 29 y viernes 30 de octubre, descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Además, tenés más oportunidades con el Banco Atlas, todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Los mejores cortes premios y la mejor costilla para el asado están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Cibellala, casi Choferes del Chacue, también en Avenida Mariscal López, esquina Madalinch. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Falleció Gilberto Penayo. Tuve la satisfacción de conocerlo personalmente. Fue interventor cuando rendíamos exámenes. Tuve la satisfacción de tenerlo frente a la mesa. Fue mi interventor en química. Y lo conocía a él, de hecho lo conocía como jugador de fútbol, después tuvo importantes cargos en la docencia, profesor de química, esto independientemente a lo futbolístico, ¿verdad? Entonces de aquí nuestros más sentidos pésames a la familia, y esto sí, el querido querido Gilberto Penayo. Miranda Augusto también me envía fotos, nuestro compañero de él, Gilberto Penayo, puntero derecho, Sol de América, Cerro Porteño, en la brillante trayectoria, selección nacional. Así que en otro sentido, pésames al profesor Gilberto Penayo, Andrés. Sí, uno de los tantos productos del Salesianito, allí donde nacieron tantas figuras del fútbol paraguayo. Gilberto Penayo Ortiz no fue la excepción, era del barrio, de hecho se roló a Sol de América, club que lo puso en primera división. Apenas tenía 18 años, en ese momento Chacarita Junior estaba haciendo una gira por Paraguay y lo enfrentó Sol de América, y en ese partido debutó Penayo en la primera de Sol. Se quedó en Sol de América entre 1951 y 1957 y después pasó a Cerro Porteño. Su calidad futbolística lo llevó al Ciclón. Allí estuvo sus mejores 6 años, porque estuvo entre 1958 y 1964. En el 60 fue máximo goleador del fútbol paraguayo con 18 tantos. En el 61 fue campeón con Cerro Porteño, lo mismo que en el 63, 2 veces campeón. Vistió la camiseta de la selección paraguaya en ese tiempo que estuvo en Cerro, entre 1957 y 1961, fue repetidamente llamado a la selección nacional. Jugó la Copa América en 1959, que se disputó en Argentina, en el estadio de River. Él era titular en la selección paraguaya, así que se fue una persona que dejó mucho por el fútbol paraguayo, mucho por Cerro Porteño. De hecho, hace poco Cerro lo nombró socio honorífico por las glorias que le dio a Cerro Porteño. A los 87 años nos dejó Gilberto Penayo Ortiz. ¿Qué edad tenía? 87, él es de abril de 1933. Esta recordación con cariño y respeto a un grande, Gilberto Penayo. Un grande. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Enrique Jaras ayer. Sí. Papá Adolfo Jara. Enrique Jara, sí, papá Adolfo Jara. ¿Cómo te va, Bautista? Buenas tardes. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Amiga 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car In. Hacéis tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto en nuestro programa. Busca el cartel Car In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Está Bautista. Está Bautista. Bautista, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bautista, partido ayer, ¿qué reflexión te dejó el empate con Cerro? Bueno, creo que fue un partido trabado.
Creo que el primer tiempo ellos arrancaron mejor, hicieron muy bien las cosas, encontramos un equipo muy aceitado. Bueno, después lo emparejamos y creo que nada, fue un partido trabado donde fueron dos equipos con muy buenos jugadores. Bueno, nosotros creo que nos llevamos un punto importante. La cancha conspiró mucho para que se juegue mejor aún de lo que se jugó, Bautista. Sí, la cancha estaba buena, pero bueno, no, como te dije, creo que son dos equipos con buenos jugadores y ellos tienen un estilo de juego muy bien aceitado y la verdad que, como te dije antes, fue un partido parejo y nada, ahora a seguir y bueno, levantar cabeza rápido que ahora tengo que empezar a sumar. Llegaron a protestar la falta de Patiño sobre Domínguez en el primer tiempo, una jugada que lo cruza en el área. No, la verdad que bueno, yo no la vi después de la repetición, pero no la protestamos mucho porque ahí en la cancha por ahí no pareció para penal. ¿Y cuando viste la repetición, qué te parece? ¿Hay un pisotón o no? No la vi, no la vi la repetición, la verdad, para serte sincero. ¿Y la jugada de Bobadilla antes del gol? ¿Estuviste cerca? ¿La de la falta? Sí. Bueno, yo estaba ahí cerca y me pareció que fue ahí lo cargó de atrás. Ahí, digamos, en el momento, porque como tampoco vi la repetición, por ahí me pareció que había sido una falta normal, que por ahí se puede cobrar también en mitad de cancha. Claro, y se discutió un poquito si fue adentro o afuera, porque nosotros la miramos varias veces para saber si no estaba pisando la línea Bobadilla. Sí, calculo que por las sensaciones que me quedaban en la cancha habrá sido afuera porque no la revisaron mucho. El árbitro cobró rápido la falta y no la revisaron mucho, así que nada, habrá sido afuera. La verdad que a mí ahí estando en el momento muy rápido no sabés si es afuera o adentro, pero como te dije antes, como no la revisaron tanto, supongo que habrá sido afuera. Nos decía Gustavo que Romaña no terminó muy bien el partido. ¿Decía algo el colombiano o se la aguantaba? No, bueno, justo yo también estaba con una carga en el gemelo y Johan también, una fiera, se la aguantaba. Así que nada, creo que es un partido exigente donde todos queremos estar y bueno, nos la aguantamos y sobre todo Johan que es una fiera, así que nada, se la aguantó. ¿Te gusta el sistema de la forma en que se va a definir el campeonato, Bautista, o no? Sí, creo que va a estar bueno. Por ahí obviamente ahora no te jugás tanto porque después, si mal tengo entendido, es definición mano a mano y no tiene ninguna ventaja el que va, digamos, si se juega el primero contra el octavo, pero bueno, clasificar entre los primeros 8 porque después la verdad que puede pasar cualquier cosa porque a nosotros en el torneo nos ha tocado perder contra equipos más chicos y ganar contra los más grandes, así que va a estar bueno y bueno, cualquiera que nos toque nosotros aspiramos a salir campeón. Bueno, gracias por el tiempo, Bautista. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bautista Merlini, jugador de Guaraní. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizas con tu tarjeta de crédito regional acumulas puntos y que esto podés canjearlos directamente en la caja de los locales aéreos como parte de pago de tu compra? Ingresá a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional PY, Twitter, @regional PY, en Instagram, @regional_PY. Regional, creemos en vos. Y la promo de Erimark que te da 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses comprando con tu tarjeta de crédito Itaú. Se extiende hasta el 31 de octubre. Está buenísima. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Ahora con Panal Seguros, podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Supremo 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente, sentite lleno. Copetrol, vamos. Con Etidol 400, aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Probá un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, terminó con el partido, ayer el partido Guaraní Cerro, se cerró la fecha. Se cerró la fecha. Quedaron dos punteros, inesperados por cierto, ¿verdad? 12 de octubre y Sudamérica, no porque no sean capaces, sino porque ninguno de los dos tuvo victorias consecutivas en el año. Sí, 12 de octubre, que había ganado 2 partidos seguidos al inicio del campeonato cuando Mario Jara toma el equipo, eso fue antes de la suspensión del campeonato. Una sola vez había ganado 2 partidos consecutivos y Sudamérica desde el clausura del año pasado no ganaba 2 partidos seguidos. A eso me refiero lo de inesperados, ¿verdad? Pero bueno, tiene como escoltas a Cerro Porteño y San Lorenzo, que tienen 4 puntos cada uno, y se va armando ahí el trencito. Otro que tuvo buen comienzo, San Lorenzo, que no había arrancado, sí. O sea, había cerrado bien de la apertura igualmente. De los 4 primeros, 3, o sea, que por lo menos no están normalmente entre los primeros lugares, Sol 12 y San Lorenzo. Y malas noticias para General Díaz, tanto 12 de octubre como San Lorenzo, que son sus rivales directos en la tabla de promedios, suman. Estaba 2 juegos y no van a descender, si no me equivoco, 2 o 3 partidos, porque era 7 de 11 anteriormente, ahora se fueron 2, o sea, le quedan 9 partidos, 7 de 9, para no se quiere continuar. Sí, de todas formas, muy complicada la situación de General Díaz. Si General Díaz gana 6 partidos, los próximos 6 partidos, 12 de octubre y San Lorenzo deben hacer, ¿cuánto máximo? 2 puntos, para que les pase General Díaz. O sea, General Díaz es muy difícil. Está muy complicado General Díaz con el promedio. Complicadísimo. Y San Lorenzo es el que tiene que salir ahora, porque es el segundo a descender. Sí, ahora la lucha está entre San Lorenzo y 12 de octubre prácticamente. Un mano a mano ahí terrible va a ser hasta el final. Luqueño está lejos, ¿eh? No. Luqueño hoy está igual que 12 de octubre, pero digamos que se mueve menos, tanto si gana como si pierde, porque divide entre 3. Sin embargo, 12 de octubre divide entre 2 años y entonces su divisor es menor y entonces impacta más si gana 3 puntos o si pierde el partido. Por eso es más rival de San Lorenzo que Luqueño. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera al Comercio. Tenés cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visitanos en Facebook. Financiera al Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, Aire Toque Extens, 12.000 BTU contado, 1.791.000 guaraníes. Ingresar electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Tenés Hilux entre 2006 a 2015. Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Esta mañana en Urbana con Michel Sánchez se refirió a por qué van a jugar a las 9:30 de la noche el domingo. Sí. Sudamérica y Olimpia. Sí. Porque hay fútbol martes, miércoles. A 72 horas que... El 72, el lunes no, porque hay fútbol martes, miércoles, va a ser el domingo 8 de noviembre a las 21:30. El partido, porque no hay otra manera, decía, porque el martes y miércoles ya hay adelanto, sí, y después ya viene la 6ª fecha. Entonces es inevitable. El tema del partido del 8 de noviembre... Sol Olimpia, ¿quién es local? Sudamérica, que juega el 8 de noviembre a las 21:30 en el Luis Alfonso Llani. ¿Por qué ese horario a las 21:30? Porque a esa hora se cumplen las 72 horas del partido de la revancha que tiene en Chile Sudamérica por la Conmebol Sudamericana. ¿Y se pudo haber jugado el lunes si se tomó la terminación de juego el domingo, Michel? Pasa que ya esta semana siguiente tenemos 2 adelantos, Arturo. Entonces, si jugamos el lunes, se nos complica un poco ya para programar los adelantos, considerando que también ya el fin de semana se juega la fecha 6. Adelanto de la 5ª fecha. Adelanto de la 5ª fecha, ¿no? Ah, perfecto. Entonces se explica
¿Por qué Sudamérica Olimpia juegan el domingo en un horario inusual 21:30? Porque quiere decir que el miércoles tendremos fútbol de esa semana. Esta semana, el martes comenzaría en teoría los adelantamientos. Entonces, si jugamos el lunes, ya ese partido los partidos que le toque a Sudamérica, es decir, Sudamérica tiene que jugar esa fecha 5 contra Cerro Porteño y Olimpia juega contra 12 de octubre. Esos partidos ya sería complicado colocarlos en esa semana, considerando que el viernes, sábado y domingo se juega la sexta fecha. ¿Quiere decir que se jugaría martes, miércoles o jueves o martes y miércoles? Eso está viéndose, Arturo. Claro, porque en la sexta fecha Cerro Olimpia. En la sexta fecha Cerro Olimpia es uno de los partidos, Sudamérica River, Guaireña General Díaz, Libertad Nacional, Guaraní San Lorenzo y Tuqueño 12 de octubre. Bueno, yo puse... fecha, considerando también, recordando a la audiencia que esta fecha se juega íntegramente en campos neutrales. Claro, cuando puse Cerro primero pude haber puesto Olimpia primero también, ¿verdad? Porque es campo neutral. Claro, pero en esta oportunidad es Cerro Porteño Olimpia, según el sorteo que se hizo en efecto. Hecha la aclaración, hay fútbol martes y miércoles de posterior al 8 de noviembre. Estamos hablando del 8 es domingo, lunes es 9, el 10 adelanto el 10 de noviembre. El 10 comienzan los adelantos, en teoría. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Michel Sánchez. Migli Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Migli Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Tu lote propio en el centro de Ñembe a metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses. Fracción Parques del Sur. Para más información comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Diego Cholín, presentación en el gremio. Gracias a Rumito, presidente, a usted, a Carlos, a Renato por la confianza que me están brindando. Para mí es un honor y un placer llegar a esta institución, vestir esta camiseta. Voy a dar lo mejor de mí en lo profesional, en lo humano, brindarme 100% dentro de la cancha para poder hacer feliz a toda la torcida de gremio. Vengo sí, es un mayor desafío para mi carrera, desde que vengo de un club grande a otro club también grande. Sé que Diego es el delantero, el goleador del equipo. Yo solo vengo a colaborar, a tratar de ayudar a que el equipo gane partidos, de que el equipo esté en lo más alto en todos los campeonatos, en que sea en tratar de colaborar para dar lo mejor de mí y lo mejor del equipo. He estado en dos países diferentes y la adaptación no me ha costado. Ojalá que esta no sea la excepción. Tratar de adaptarme lo más rápido posible al fútbol, a mis compañeros, a la idea que quiere Renato. Ojalá poder estar lo antes posible dentro del campo de juego y nada, demostrar lo que puedo dar. Tenía mucha intriga de venir acá a Cerro Porteño, de conocer a Renato, sé de su historia, lo importante que es para el club. Hoy fue mi primer entrenamiento, me dio tranquilidad, que esté tranquilo, que el grupo es muy bueno, es muy trabajador, confía mucho en cada uno de sus jugadores y bueno, ojalá poder devolver la confianza que él me está dando a mí en poder contratarme dentro del campo de juego, más allá de goles, también brindarme con sacrificio y con mucha fortaleza. Tal vez mis cualidades es un poco la potencia física, tratar de sostener la pelota cuando se lo necesita, sacrificio a la hora de poder presionar, marcar la parte defensiva, tratar de colaborar con el equipo y siempre a predisposición
de lo que quiera el técnico, de la idea que manifieste y bueno, poder ayudar desde lo que me toca y un poco más también. Me gusta mucho el fútbol, me gusta ver mucho fútbol, obviamente más la Copa Libertadores, que fue campeón recientemente, sé de su historia pasada también, he hablado con Chiqui Arce de lo que es el club, de lo que es la ciudad, me ha recomendado venir para aquí, me ha dicho de lo que significa el fútbol aquí, cómo lo vive el hincha de Gremio. La verdad que bueno, tiene una historia muy rica y ojalá poder estar a la altura de lo que es este club. Y he luchado mucho por estar acá, la vengo peleando hace mucho tiempo, de diferentes maneras, en diferentes lugares. Recién lo comentaba acá con gente de Gremio que bueno, hace 7 años tuve que irme de Argentina a buscar una oportunidad a Chile donde no encontraba una continuidad futbolística y bueno, a partir de ahí mi carrera ha sido en alza. Creo que estar aquí es mucho mérito a un sacrificio y obviamente conlleva una responsabilidad de vestir esta camiseta, ojalá poder sobrellevarla de la mejor manera. Y obviamente estamos pasando por un momento a nivel mundial muy complicado y sí, he jugado todo el torneo en Paraguay con las canchas vacías y se extraña mucho jugar con la cancha y obviamente estar en un club nuevo. He venido acá a jugar de visitante contra Gremio, tenerlo en contra obviamente fue algo que nos desfavoreció, así que bueno, ahora estoy muy ansioso y con muchas ganas de poder tener a esa gente a mi favor. Creo que uno persigue los sueños y estar aquí con lo que es Gremio, con las instalaciones que tiene, en un club donde el fútbol es una religión y con la pasión que lo vivo yo, para mí sí, llegar aquí, no sé si me lo hubiese imaginado o no, pero para mí es una satisfacción muy grande, es algo que siempre lo soñé, que es algo que estoy cumpliendo a base de esfuerzo y de sacrificio. Tanto en lo profesional y en lo familiar y bueno, nada, como dije anteriormente, tratar de estar a la altura de un club tan grande. Y yo prefiero siempre que el equipo gane. Quien decide es el entrenador, es Renato, siempre a estar a predisposición desde donde me toque, ya sea jugando, desde el banco entrando, apoyando. Aquí lo importante no es uno mismo, sino es Gremio, es el club, es el equipo, que gane tanto partidos como sea protagonista de los torneos o gane los torneos tanto internacionales como locales. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Diego Chulín, ¿cómo se llama el nuevo titular de Sosa? Diego Sousa. ¿Sousa o Sosa? Sousa. Sí. ¿Y por qué nosotros escuchamos Sosa? Dijo acá Sí. Fabián. No, Diego Sousa. Sí, si es portugués tiene que ser Sousa, pero cada vez que se refería... Como Sousa. Sí. Claro, pero es Diego Sousa. ¿Por qué edad tiene? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Porque ayer le pregunta pues el colega brasileño, él le pregunta, enseguida más con eso, y me pareció que, no sé si era la oportunidad la pregunta porque sabía que el Sosa es el titular y goleador. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien, estamos con el papá de Sergio Vareiro, que está para jugar en Cerro, juega un jugador en Necaxa. Queremos que nos comente lo de tu hijo hasta donde puedas, no que comentas, te lo digo, discúlpame que te lo diga públicamente, ninguna imprudencia que pueda trabar la negociación, Miguel. Y hasta ahora todo estaba con un acuerdo verbalmente, que yo sepa, y falta la firma nomás ya para que sea oficialmente jugador. Sí, Miguel, estamos con el papá de Miguel, de Sergio Vareiro, porque sabemos que entre hoy o mañana será el anuncio oficial y ya hay acuerdo. Y te dijo algo Sergio o Diego Cerrati, el representante, si Sergio juega en Cerro, ¿tiene continuidad para el próximo año por la Copa Libertadores, Miguel? Sí, porque como le dijo su representante, consiguió con el Necaxa que de préstamo hasta todo 2021 y claro, va a figurar si es que tiene en cuenta para la Libertadores Sudamericana, que está clasificado, pero no estoy bien en qué está clasificado. No, por eso estoy diciendo, Cerro juega la próxima edición de la Copa,
ahora está despidiéndose de General Díaz, que de hecho no jugó por una precaución de registro de pase, de tal manera que pueda firmar sin ningún inconveniente, puede jugar por Cerro, Miguel. Así mismo, por eso él no estuvo jugando, y jugaba, no iba a poder estar en el Cerro Porteño hasta el año que viene. Eso. Entonces le tuvieron precaución y no le hicieron jugar y va a jugar ahora, y depende mucho de él, y le rinde a Chiquín, capaz que le pongan la banca ya en el próximo partido. Sí, ahora entre hoy y mañana el anuncio será oficial. ¿De Cuna Cerrista o Sergio de Cerrista? De Cuna Cerrista. De Cuna Cerrista, sí, porque su La ídolo, familia Cerrista. la familia Cerrista. Hay fotos con Jorge Achucar y otros jugadores también. Cuando era más chiquitito, por supuesto, Sergio. Bueno, significará mucho para la familia y para Sergio jugar en Cerro, entonces, mi don Miguel. Sí, claro, todos estamos emocionados con su abuela, parentela de su abuela, la mayoría somos cerristas. Bueno, la familia, si ponemos un 90% de Cerro. Así mismo. ¿Y el otro 10% de qué hincha de qué club? Olimpia. Pero Miguel, la supremacía. ¿Vos cuántos hijos tenés, Miguel? 3. 3. Los 3 de Cerro, hay 2 de Cerro. 2 varones y una nena. ¿Y todos tus hijos son de Cerro o la nena de Olimpia? No. La única que invita a la familia es la abuela de parte de mi señora. Ah, la abuela, pero hasta ahí. Pero es fanática, se debate. Fanática olimpista, pero apoya siempre donde fuera su nieto. Eso no hay drama, ¿verdad? Ahora se va a tener que ser cerrista por el cariño y el amor al nieto. Y dijo que va a gritar los goles, cariño más. Qué gasol. Y bueno, Miguel, mantiene. Y que no, mejor no discutir tampoco el tema, porque es la abuela, pues entonces ahí nomás. Bueno, Miguel, queríamos charlar con vos. Éxito para Sergio y ya lo tendremos el anuncio oficial en breve. Chao, Miguel, gracias. Gracias por todo, hasta luego. Adiós, gracias, Miguel Vareiro, el papá de Sergio Vareiro, virtual jugador de Cerro. Atalaya Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 casi Cerro Corá. Llámanos al 492-811. Atalaya Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte. Ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante. Para volver a besar lo antes posible, Control, Feel Mike Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Y estamos con la oferta de González Jiménez en lavavajillas Electrolux. 14 servicios, 6 programas. Llévate ahora en 12 cuotas de 640.000 guaraníes. Y atención, porque por la compra de productos Electrolux participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Hierba mate, Rubilla, conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hecha la pregunta, vamos a hacer, espera un ratito, se llama el apartado de fútbol a lo grande. Los oyentes van a... Sí. ¿Qué te pasa, Alfredo Mendoza? Sí, Alfredo también Mendoza Zuleta. 618 con 3800. Los oyentes van a decir... 700. ¿Yo qué dije? 8. A la puta. Por un número más, un número menos, pero vamos a discutir. Sí. Está buena. Antes, en Arabia, Everaquino está haciendo las suyas. Un patadón de un jugador de Arabia en la cara del jugador y ahora le van a reclamar todo al final del partido. Sacó amarilla nada más. El partido ahora en vivo, acaba de terminar. Se levantó de encima de Everaquino, lastimosamente. Exportamos árbitros con defectos. Tiras. Para mí también puesta la amarilla. Directamente en la cara. ¿Vos subiste? Sí. Envié en privado para que vean la jugada. Sí. Ahí nosotros no podemos tener para él nomás. Porque estamos en la nota en vivo. Por eso ahora vamos a enviar. ¿Qué es lo que está en vivo? No, él iba a poner y me pasó antes. Ahora pasa antes. Mostrarle por Alfredo Mendoza si comparten ustedes la banca de esa bancada, pues piensa igual. Pobre igual. Es por bancada, sí. C18 por 1700. La pregunta es esta, y díganlo con mucho respeto. ¿Cuál es la pregunta, Alfredo? ¿Qué es más importante?
¿El conocimiento, la salud o el conocimiento? No, eso no fue así. La educación. Ahí está, mira. No le impacta lleno en la cara. Le pegan en el brazo. ¿No? Para mí le da en la cara. Para mí en la cara. En el brazo le Pero pegan. ¿para qué hace ese movimiento con la pierna? Por eso, para Si mí. la pelota estaba lejos Sí, ya. pero no le pegan en la cara, mira. Con total intención. ¿Dónde le pega? En el brazo. Intentar dar o intentar dar. Sí. En el brazo le pega. Todos los jugadores igual le pegan la rodilla y se agarran la cara. Le pegan el ojo, se agarran la ¿Quién cara. le sacó amarilla? Sí. Amarilla. ¿Pero por qué? Bien puesto. Y ahora al Para final mí del incluso partido es roja. se le van a quejarse todos los del otro equipo. A mí es roja. Intentar Cara le da. dar o intentar dar, dice, y no jugó ni la pelota con la pierna, va directo, levanta, Taclea. ¿para qué? Para pegarle. Taclea. Intentó darle en la cara. Y Bravo, le dio, Buchan. para mí sí. Ella no iba. No, al parecer no. En Arabia, ¿verdad? Sí, en Arabia. Ahora se levantó encima el técnico, todos están protestando. Y da Es la- una da la semifinal explicación. del torneo, si no me equivoco. Sí, de la Superliga de Arabia. Sí. De la ¿Qué Superliga. ¿Qué es lo que dijiste de él? Exportamos con árbitros con defecto ahora. Duro. Y sí, porque todos nuestros errores acá ahora se nos llevan a Arabia. Hasta eso exportamos. Ya nos pasó en las copas internacionales sudamericanas, Libertadores, aunque Sudamericana ahora vamos a entrar. Lo triste va a ser que seguramente después ya no le van a invitar a árbitro paraguayo y le está cerrando la puerta a su propio colega, que en el futuro puede ir a ganar buena platita también ahí. En todo caso. ¿Qué? Porque dan la cara. ¿Eh? Dan la cara, no dan la mano. Yo veo cara, no mano. Yo también veo cara. Pero yo incluso voy más allá, aunque no sea en la cara, es expulsión porque le intenta pegar una patada en la cara. Pero para mí en la Yo cara brazo, sí tiene sí. brazo. Bueno, Sí, pero pero independientemente de eso, intenta digo, pegar, igual, sí. intenta pegar. En una jugada. No. Pero la de Benítez ayer era roja y cárcel entonces. La del jugador de Guaraní que le pega al de Cerro, ¿no? Se va con las dos Era piernas adelante roja. y le quita la tarjeta amarilla. Era ¿Cuál roja. es esa? La Era primera roja. del partido Sí. de Benítez. Claro que ese es Contra terrible. Villasanti. Esa es roja. Esa es No me roja. acuerdo contra quién intención. fue, pero... Es roja. Cuando hay Espínola. mala intención en la jugada, Que entró con la Eso dos es piernas. medio. Pero es el criterio que tiene el arbitraje paraguayo, entonces no sacar roja por sacar. Por eso está la intención media, baja, alta, la intención cariñosa, suave, amorosa, tierna. Pero así es después. por eso esto es fútbol. Esto es fútbol. Por lo Mira el cambiante. error de aquí, no me hace pasar vergüenza, será. Ni la pelota ya no estaba más ahí. Sí. Igual nomás le da uno. Y levantan Distinto. tacos, ¿sí? Y levanta. Es una reacción instintiva que uno. Por eso lo La de cancha que, mucho. decir que no entienden árabe lo que le dijeron. No va a La poder poner, semifinal de la Copa del Rey de Arabia. no va a poder poner en su informe lo que le dijeron, ¿verdad? Porque no entiende. ¿Y será que se queda para la final? Y habrá que ver, semifinal. Al Hilal contra Abba, el otro equipo. Vamos a ver quién ganó, voy a buscar el resultado. En Visión Banco, seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Este jueves, prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de Villa Express con tus tarjetas Mastercard de Visión Banco. Si todavía no la tenés, solicítala ya al WhatsApp 414-3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Vamos a escuchar esto. Entrevista a jugadores, entrevista a Julio Villalba, delantero del Borussia Mönchengladbach, que nos ha desvelado el mensaje de su entrenador. Les ha pedido que no tengan excesivo respeto al Real Madrid. ¿Qué os ha dicho el míster en el último entrenamiento? Te digo la verdad. Sí, la verdad es Madrid, ¿verdad? Pero que no mostremos mucho respeto porque ahí se agrandan. No porque sea Madrid, hay que tener miedo, ¿verdad? Julio Villalba desvela la principal arma de los alemanes. Los contragolpes somos peligrosos. Hay jugadores que son rápidos ¿Y dónde hacerle daño al Madrid? en profundidad, pelotas al vacío y esas cosas, ahí se le puede hacer daño al Madrid. A la espalda de porque los centrales salen mucho a presionar, yo vi eso. Un partido que divide a su familia. Yo tengo una novia española, sus padres son todos hinchas
hinchas del Madrid. Hace rato estuve hablando con mi suegro y me dijo, si el Madrid no hubiera perdido el primer partido, quería que sea un empate, pero tiene que ganar. ¿Vos tenés los datos, Andrés? Julio Villalba. Sí. Julio Villalba. Él es sobrino del Villalba que juega en Guaraní. ¿De Javier? Sí, no. El que salió campeón en Guaraní en la época del 83, 84, jugaba. Andrés nos va a sacar esa duda. Sí, Julio César Villalba llegó a debutar en Cerro Porteño en el 2016, cuando César Faría era el técnico, debutó en primera división en un partido contra Luqueño, un 2-1 de Cerro sobre Luqueño en el Defensores del Chaco. En ese momento Julio Villalba tenía 17 años, lo puso Farías en primera división, jugó 30 partidos en Cerro antes de irse, incluso llegó a marcar 6 goles toda la temporada 2017, y después cuando cumplió 18 años, porque entiendo que en ese momento incluso ya estaba vendido a Alemania, al Borussia, y después se va. Y él se quedó desde entonces, ya lleva 3 temporadas en Alemania. Oriundo de Ciudad del Este, jugó en las inferiores de Cerro, también jugó en la Albirroja, el sub-15 de Bolivia en el 2013, sub-17 en Paraguay en el 2015 y también en Chile en el 2015. Fue transferido al Borussia Mönchengladbach de Alemania. Julio César Villalba Gaona. El Villalba que vos decís, Alfredo, es sobrino, es Gerardo Villalba. Gerardo Villalba, correctísimo. Número 11, así de lo largo. Volante, no su era tío. 11. Su tío. Ese es confirmado, Gerardo. ese es el tío. Sí. Gerardo Villalba, el tío. Sí, señor. Volante era Andrés. Volante. Sí, campeón con Guaraní en el 84. Sí, volante. Exacto. Claro. Gerardo Villalba. Gerardo, el tío. Sí, señor. Equipazo Guaraní. Sí, señor. Perdón si me estoy, tiene que ver con otra cosa. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ezebellara 1751 Casi Covellac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electrobank, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 0 kilómetros y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy un Renault Kwid 1.0 Flex en cuotas desde $152 con seguro y transferencias ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasobera.com.py o visítanos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa. Descubrí la nueva Renault con De la Sobera. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal desde hoy hasta el 2 de noviembre con importantes descuentos en artículos de afamadas marcas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Villalba 10, le mora el 9. Sí, el 9 sí, goleador. Oscar Jiménez. Oscar Jiménez, uno de los volantes buenísimo que había. Puntero izquierdo, volante, cabeceaba bien, entraba en diagonal. ¿Vos cómo te acordás? Y nosotros perdimos el campeonato de ese año con Guaraní. ¿El 4-2? No, 2-2 salió Cerro Guaraní. Sí, ¿A vos también en Cerro? Yo estaba en Cerro. Ganaba Cerro 2-0. Sí. El técnico de Cerro, Hugo Arsenio González. Así mismo. ¿O miento? Sí, no, así es. 2-0. Y el partido terminó 2-2. 2-2. Y después juega el partido Olimpia-Guaraní, gana Guaraní Olimpia 4-2. Sí, señor. Ganaba 2-0. Sí, y vos sabés que Andrés tiene, se dio un hecho muy singular, nunca visto, jamás contado. Cerro Guaraní superó a al clásico o en taquilla o en público. En ingreso. Sí. Fue la única vez. Sí. Marcó historia ese equipo. Ese equipo de Guaraní con Cerro metieron más gente o taquilla que el propio Olimpia. Virginio Cáceres estaba. Sí, defensa. Lateral derecho. Sí. Cayetano Re, el técnico. Cayetano Re vino a implementar la marca hombre a hombre. Que nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos. Sudó primero partido Guaraní, perdió. No sabía. Los 2 primeros partidos en el 84. Lo que sí que nos pasó por encima, después nos pasó por encima. Ese equipo de Guaraní nos pasó por encima, a todos. Nos sorprendió, le sorprendió a Olimpia, a Cerro. ¿Y jugaba Sandoval? Jugaba Isidro Sandoval, uno de los mejores zagueros que tuvo el fútbol paraguayo que yo he visto. En Cerro? Sí, señor. Y no aguantaron. Sandoval tenía la particularidad de saltar y esperar el balón en el aire, tipo Ronaldo. ¿Viste cuando salta Ronaldo y espera? Él salta antes y espera, tiene un segundo de espera en el aire. Yo no sé cómo hacía, pero
pero sí lo hacía. Y me vio, tuve el placer de disfrutarlo como adversario y a veces en selección. Era un jugador extraordinario, la verdad. Y Guaraní históricamente tuvo buenos equipos aguerridos. Estaba Rolando Chilaver, creo que estaba el 8. Julio César Franco en el medio campo. López. Qué jugador. Concesionero creo que sí, Concesionero. Con una dinámica ida y vuelta. Ahora sí uno de los mejores 6. Jorge Galarza con una técnica depurada, número 10. Con buen cabezazo. Tani Domínguez, que también fue mi presidente, o sea, dueño de pases en esa época. Tani Domínguez. Sí. Vladimiro Chetina, el que nos clasificó al Mundial. Izquierdo. Lateral izquierdo, con una patada. Coronel en el arco. Julián Coronel. Librado Rodríguez, el central, ¿te acuerdas? Este partido, el tío terminó, tengo todo, yo soy Gustavito en la colección de este partido en cassette. Librado Rodríguez te saltaba y te apoyaba el pie en el hombro. Y nada, no se cobraba. Nosotros tenía que aguantarte. ¿Sabes dónde transmitimos? Nosotros yo te he visto jugar a vos. ¿Dónde? En ese piso de Populares y Platea. Sí, señor. Abajo quedaba Populares, arriba estaba la gradería, nosotros transmitimos ahí porque se estaba arreglando la preferencia, reacondicionando la preferencia de defensores. Sí. ¿Vos sabías eso? No. Ahí nosotros transmitimos. No, yo le solía, había la voz del estadio, ¿de verdad? La voz de Cristaldo, el encargado. Sí, ¿Y por qué estamos hablando de eso? No sé. Estamos viejos. Por Villalba. Nos fuimos por Villalba. Íbamos a hablar de la salud, de la educación y la salud. No vaya a cambiar, no vaya a hablar con nosotros. No, porque estamos viejos. No vaya a hablar, y estamos viejos, ya estamos viejos. Sí, no estamos jóvenes, sí. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro de protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Volvió a la ruta de la caña con todos los cuidados. Con Fortín, vivir una experiencia diferente. Descubrir la heroica ciudad de Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. En la ruta de la caña vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida el 31 de octubre. Visita nuestras redes para más información. La única ruta de la caña es de Fortín, no te podés perder. Sanitarios y cerámicas SASI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellana, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sommelier es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas, sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tenemos conferencia de Gustavo Costa, chiquearse. Fue un partido durísimo, donde ellos empezaron mejor que nosotros, con todos los espacios, lo tenían, nos habían ganado al medio. Después lo fuimos emparejando y fue un partido durísimo. Fue un partido muy lindo con... Lástima la cancha, yo pienso que en una cancha linda hubiese sido un partidazo, porque los dos equipos tienen intensidad, pero bueno, lo pudimos emparejar. Después del segundo tiempo ya fue muy parejo, ellos tuvieron 2 o 3 claras también, que Gaspar sacó, pero un partido muy duro. ¿Cuál fue la razón por la cual no realizó su tercer cambio? Y con respecto a eso, ¿no pensó en algún momento poner a Fernández con Raúl, viendo que ellos terminaron prácticamente con un hombre menos? Y nosotros, sí, me pasaba lo mismo a nosotros. Rumania estaba así también. Antes que, si nosotros estábamos ahí, pero Rumania, después Colombia se la banca, se quedó ahí. Pero el problema era ese. Por eso no hicimos el tercer cambio, sí, seguro. El cambio era... Debíamos hacer ese, pero no lo podíamos hacer porque nosotros teníamos, hacía 15 minutos teníamos a Rumania en una pierna. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080M, fútbol a lo grande. ¿La salida de Morel fue una cuestión táctica o salió por algún tema físico? No, táctica. Lo veía muy cansado, lo veía cansado por eso. Le presionó a Florentín, que bueno, que es un jugador que tiene gol y que llega mucho al área, y tratamos, es más táctica que por un problema físico. La siguiente que Morel viene
de un parate muy grande, ¿no es cierto? Y entonces hay que llevarlo de a poco. A veces uno lo exige, como lo exigimos el otro día contra Sol, porque la manera que se pone bien es jugando y nosotros necesitamos que él juegue. Pero bueno, por eso te decía, después fue táctica y fue también porque yo no lo veía físicamente ya bien. Arrancó dubitativo, pero después se afianzó. ¿Cómo vio el trabajo de Ángel Benítez en su nueva posición? Y le cuesta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hoy, algo que yo no hago mucho, pero bueno, nosotros nos quedamos, cuando se sacaron a Iván, nos sacaron en el campeonato ya para empezar, y estamos buscando otra alternativa, más allá que posiblemente traigamos a un jugador, pero yo hasta que yo no tenga el refuerzo, yo no sé si me lo van a traer o no, pues teníamos a uno y se cayó cuando ya lo teníamos, estaba todo y después nos arregló con el club y bueno, tuvimos que buscar ahora otro y bueno, y yo tengo que ir buscando alternativas, que no es para probar en un partido como este, pero a mí no me queda. Nosotros el 25 tenemos el 26 partidos de Copa y yo tengo a Dardo nada más de lateral, entonces necesitamos ver a ver si Ángel nos podía rendir ahí. Y le costó, le costó. Es decir, no es que jugó mal, le costó. Para arriba lo hizo muy bien, ¿no es cierto? Porque llegó, generó, y abajo a veces, al no estar adecuado, era como nos pasaba con Iván cuando empezó, ¿no es cierto? Que le costaba al principio y después se fue adaptando. ¿Considera que hoy no se vio una buena complementación de los centrales? Yo pienso que perdimos más en el medio, más que con los centrales. Ahí, entonces al no estar en el medio también les cuesta a los centrales, ¿no es cierto?, que tienen más trabajo. ¿Cree que tuvo algunas falencias en el mediocampo y en la defensa? Yo digo que nos ganaron en el mediocampo, es decir, salíamos muy apurados, nos costaba, por eso, lo que dije al principio, ¿no es cierto? Pienso que ahí en el mediocampo, después cuando vos en el mediocampo no están bien parados y te ganan en el mediocampo, los que más sufren, los que más trabajo tienen son los defensas. ¿Cree que le faltó contundencia a su equipo? El partido sí fue, para mí, porque no era hincha ni de Cerro ni de Guaraní, a mí vivió un buen partido, fue muy intenso, un partido, yo lamentablemente la cancha nuestra, por eso dije que este partido se tendría que haber jugado en una cancha en mejor estado, pues hubiese salido un espectáculo bárbaro, porque los dos equipos son intensos, quieren jugar, después puede jugar mejor Cerro, Guaraní, pero son dos equipos que tienen una intensidad muy buena para jugar, y la cancha te perjudica como a ellos y como a nosotros, ¿no es cierto?, a los dos en el espectáculo. Me imagino, profe, que va a ayudar un poco esta pausa en el torneo internacional para retocar los errores en defensa. Sí, pero tenemos que en todo, solamente en defensa, como dije. A veces cuando estás bien agrupado, vos te defendés mejor, y hoy al medio no estar, del medio para atrás, ¿no es cierto? Por el medio para adelante generamos, se jugó bien, pero del medio para atrás tenemos que mejorar, y seguro, siempre hay algo para mejorar. Me encuentro muy disputado, digno de dos muy buenos equipos. Hoy enfrentamos a un equipo que tiene grandes jugadores, que tiene un gran cuerpo técnico, están en una racha muy buena, y por momentos creo que no supimos aprovechar las oportunidades que creamos, pero igualmente vale lo que jugamos, no tanto el resultado, porque siempre uno que espera ganar, pero la forma en que jugamos y con el rival al que enfrentamos no vamos contentos por el rendimiento. Su equipo en el trámite general fue superior a Guaraní. La salida de Arza, que volvió bien con proyecciones importantes, ¿le modificó la idea general que tenía para el segundo tiempo con este cambio obligado? En poner a alguien que tiene sus mismas características y que está bien y que se ha acostumbrado también a jugar de lateral, no, en el funcionamiento del equipo no. Sí nos restó la posibilidad de poder utilizar un cambio más, que capaz que en algún momento, en el último tramo de partido, hubiese sido importante.
Víctor Villalba, Radio Monumental 1080M, fútbol a lo grande. ¿Cómo evalúa hoy el partido de Nelson Aedo? Y justamente hablando de Espínola, ¿hay algún comentario sobre la situación de Alberto Espínola que terminó con molestia el partido? Sí, Nelson nos pareció correcta su participación, el tiempo que estuvo en la cancha. Después ya queríamos otro tipo de juego, digámoslo, así como hizo José, de más protección del balón, de atraer los defensores rivales para que los otros queden más libres, sus compañeros queden más libres. Y lo de Beto, así como dije, no, todavía no tenemos un reporte de ninguno de los dos casos, pero pareciera ser, hablando con Beto al menos, que lo de él puede llegar a ser un poco más preocupante que lo de Santiago. Se nota un equipo confiado, donde el que entra lo hace de buena manera. Y hablando justamente de eso, ¿cómo califica a Martínez en este partido? Miguel, bien, muy bien, sereno, participó pocas veces, las veces que participó estuvo correcto, es un chico joven con una gran capacidad para poder aprovechar sus oportunidades que vaya teniendo y convertirse en arquero de Cerro en el futuro. Coinciden que fue un partido muy intenso, y la otra consulta, si preocupa las lesiones de Alzamendia y de Beto Espínola. Sí, claro que preocupan los dos, esperemos que no sea de gravedad, tanto para nosotros y como la selección nacional también, ¿no? Porque son dos futbolistas de selección. Esperaremos el reporte para confirmar esa presunción que tenemos, que no sea nada grave. Y sí, estoy de acuerdo que fue, seguramente desde el inicio del año, habrá sido uno de los mejores partidos del torneo. ¿Cómo califica el trabajo de José Ortigosa? Me gustó mucho, igual que entró Josué también, hizo lo que se le pidió y ganó en 2 o 3 oportunidades. José cada vez se va poniendo mejor, está bien, entero físicamente. El pedazo de partido que jugó cada uno de nosotros, tanto él o Nelson, nos pareció correcto. ¿Está conforme con el resultado final del encuentro, teniendo en cuenta las ocasiones de gol que generó el equipo? Es difícil decir lo merecimos ganar, porque no aprovechamos, y también es una deficiencia no poder aprovechar la mayor cantidad de chances que tuvimos y no poder convertir. Pero me voy con la sensación de que lo programamos y imaginábamos que ellos no iban a jugar de esa manera. Y repito, jugamos contra un gran equipo con muchos futbolistas enteros, fuertes, dinámicos, de habilidad, y con un entrenador muy astuto para plantear los encuentros. Y por momentos fuimos superiores, en otros momentos ellos controlaron un poco el juego, en otros momentos el partido fue bastante igual. Creo que es digno del campeonato. Hoy sí hubo garra, agresividad, intención de buen juego. Se cortó mucho a veces, yo creo que se cortó mucho, pero está bien, nosotros estamos en camino, estamos muy bien y tenemos que seguir de esa manera para primero clasificar entre los 8 y después pensar en el día 23, que va a ser el primer partido eliminatorio. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Gustavo Costa, Chiqui Arce. Financia tu máquina casa con 0% de interés y tan 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20, y entérate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra Residencial y Comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. Lalo Dadero Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández, el Río de Babú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Piniendo Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cebolla, La Casa y La Victoria,
seguirnos en Facebook e Instagram. Teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Estamos con el doctor Javier Gassman, abogado de la U de Conce. Ayer fue presentado Diego Churín. Tuvimos oportunidad de hablar con el doctor Javier Gassman antes, lo que hacemos ahora, para ponernos al tanto de cómo está el tema con la U de Conce y Cerro, con lo que significaría el pago para la liberación o la ida del jugador. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y usted? Bien, doctor, cuéntenos el antes y el después. Ya fue presentado Diego Churín en el gremio. Sí, así nos enteramos por los medios de prensa. Cerro no está con una prohibición de efectuar transferencias internacionales, lo puede hacer y así lo hicieron, pero lo que sí Cerro Porteño tiene la prohibición para inscribir a cualquier tipo de refuerzo, ya sea nacional o extranjero. Hasta el momento existe un acuerdo de palabra verbal entre ambos clubes y bueno, la Universidad de Concepción está esperando a que se pague la primera cuota de 450.000 y una vez que ese dinero esté en la cuenta bancaria de nuestro club se procederá a la firma del acuerdo para levantar la sanción, pero hasta que eso no ocurra no se firmará el acuerdo ni tampoco se presentará ante FIFA. Pero la pregunta, don Javier Gassman, es, doctor, si ustedes tienen conocimiento si el gremio ya la abonó a Cerro para que Cerro pueda abonarle a la U de Conce. No tengo conocimiento de eso. No tengo conocimiento de las condiciones contractuales ni el acuerdo de transferencia entre gremio y Cerro Porteño, sino que a nosotros solo nos preocupa de que se nos pague la primera cuota de 450.000 y existiendo eso nosotros hemos accedido a darle una mano a Cerro Porteño para levantarle la sanción, pero hasta que eso no ocurra no se firmará ningún tipo de acuerdo ni tampoco se informará a la FIFA. Le estoy dando esta información para ver si usted interpreta, y tenemos también a Andrés Riquelme, nuestro compañero que es abogado y en Derecho Deportivo también. ¿Qué significa no había ningún límite a transferir? ¿Qué eso es, doctor Javier Gassman? ¿Cómo se interpreta esto? Cerro entiende que no había... Cerro entiende, yo le voy a decir lo que me escriben, ¿sí? Y luego se interprete tal cual como yo le doy lectura. No había ningún límite a transferir. Esa frase, ¿de dónde la sacaron?, dice la U de Conce. No sé, no tengo idea de lo que se refiere, no lo entiendo tampoco. Bueno, por eso, como un abogado el que escribe, vos entendés qué significa no había ningún límite a transferir. No, lo que acaba de explicar el doctor es que Cerro no tenía prohibición de transferir internacionalmente a un jugador, lo que sí tenía es prohibición para inscribir futbolistas, ¿es así, doctor? Sí, exactamente. Cerro si quiere puede transferir a toda su plantilla, sobre eso no hay prohibición, sino que el ban, la prohibición que existe de parte de FIFA, es para inscribir jugadores a favor de Cerro Porteño. Por lo tanto, si Cerro Porteño quiere reemplazar o traer un refuerzo para que utilice el cupo de Diego Churín, no lo pueden hacer hasta que salden la deuda con la Universidad de Concepción, o lo que está sucediendo, que lleguemos a un acuerdo en que nosotros le estamos dando una mano, una ayuda, pero para eso nos tienen que depositar los $450.000 y una vez que la plata, el dinero esté en nuestra cuenta, ahí recién se firmará el acuerdo y se informará a FIFA. Antes de eso seguirá existiendo la prohibición hacia Cerro para inscribir jugadores. No hay una prohibición para que ellos puedan transferir. Lo que han hecho, están habilitados, y el problema que tienen es que no pueden reemplazar a jugadores. ¿Esa prohibición es para jugadores del plano local también? Sí, también. Tanto nacionales como extranjeros. Uh-huh. Y doctor, ¿quiere decir que ustedes, durante que Cerro estuvo haciendo la negociación con Churín, está paralelamente conversando con ustedes? ¿Hay un principio de acuerdo, incluso en el monto, para que Cerro les abone a ustedes, de manera que ustedes puedan ir a FIFA y levantar esa prohibición? Ese diálogo que entiendo en algún momento estuvo cortado, ahora sí se está dando. Sí, se ha dado, como le digo, hay un principio de acuerdo y en los montos ya
ya existe un acuerdo en ello, pero para que se firme ese acuerdo se necesita que los $450.000 estén en la cuenta. Después de ello se firmará el acuerdo, se informará a FIFA y dentro de los 30 días siguientes tienen que abonar el diferencial, que serían $300.000 más. Bueno, ¿y hay una fecha estimativa que Cerro tiene que cumplir con ese pago? ¿Acordada? No, lo antes posible, porque, como le digo, por más que nos envíen comprobantes de transferencia, SWIFT, lo que sea, hasta que el dinero no esté en la cuenta, no se va a firmar nada. Una vez que el dinero esté y se encuentre acreditado en nuestra cuenta bancaria, ahí recién vamos a firmar cualquier clase de acuerdo y informar a la FIFA. Cerro ha tenido tiempo suficiente para haber hecho esto con mayor anticipación. Entiendo que allá el libro de pases cierra el día viernes, pero eso es exclusiva responsabilidad de la gente de Cerro. Bueno, ocurre que tenemos la información y quiero que se entienda, como periodistas manejamos esta información. Entonces tenemos que actualizarnos con la información. Ayer fue presentado Diego Churín y esto dice el doctor Javier Gassman, abogado de la UDECONCE. Muy amable, doctor, gracias por su tiempo. Que esté muy bien, un saludo. Gracias. De adentro cambió, no, yo no le quiero decir por respeto al doctor Javier Gassman porque me va a decir, es una cuestión interna entre Cerro y U. Cambió su postura la UDECONCE. ¿Cambió? Y entre ellos hubo un acuerdo y ahora no. Digo, repito, que era posible toda la transferencia. ¿Del dinero o de...? No. Cerro puede transferir. Sí, claro que puede transferir. Porque FIFA no le puede prohibir porque a través de ella va a captar el dinero para poder pagar. No, hay situaciones en las que FIFA prohíbe también transferencia. Incluso la información que había salido cuando llegó esto de FIFA eran las dos cosas, que Cerro no podía ni comprar ni vender. Ahora que aclaró, dije... Ahora el mismo abogado de UDECONCE, que es una excelente fuente, dice que Cerro podía haber, que nunca luego estuvo prohibido de vender jugadores. Sí, señor. De transferir jugadores. Comprar el tema. Inscribir jugadores. Inscribir. Ahora con las tarjetas de crédito Banco podés comprar la mejor carne para asado y te ahorrás 15% todos los jueves en los supermercados de Shorties, Newland, Ferger, Bipson y Pindo. Llama al 325-5000 y entérate de todos los beneficios. Banco, un banco para todos. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. La Agrícola Sare Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. Me gustaría saber, igual está escuchando la gente de Cerro, si este es un impedimento para que Sergio Vareiro no pueda ser inscrito a favor de Cerro. Por lo que explicó sí. No puede estar inscrito. Sí. No, porque la prohibición es para jugadores locales e internacionales. Sí. Hasta no pagar la inscripción, sí, no, es lo si recibe dinero a cambio o no. Exactamente. No importa si es onerosa o no la operación. Okay, ahí 450.000 es lo que Cerro tiene que pagar para que UDECONCE le diga a la FIFA, ya estoy satisfecho, levanten la prohibición. Y después de un mes el resto, porque de lo contrario va a notificar nuevamente a la FIFA para hacer la misma operación que hizo para este momento. Cerro, disculpame Alfredo, si Cerro cuándo le va a abonar, una vez que le abone los 450 ya está. Sí. Lo que se entiende por lo que dijo el doctor representa la U, como le dijo Andrés a la pregunta, pero se dice el doctor
que recién entrevistamos de nombre. Gassman. Javier Gassman. Pero, ¿así acá también? ¿O esto es mundial? La FIFA. No, mundial. Él se refiere a la sentencia que salió en FIFA en el caso Udeconce contra Cerro Porteño, y que la FIFA le dice a Cerro o le paga a esta gente y mientras tanto no puede vender. Que Sergio Vareiro puede ser inscrito totalmente, para por supuesto. Esa es la pregunta. Total. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell, preocúpate menos y disfruta más. Llegó el día Itaú a Punto Farma, hoy pagando con tus tarjetas de crédito Itaú 3.25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 337 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco, desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y potencia están presentes. La Leopard GSX 150 certificada, económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicada al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguirnos en Facebook @LeopardPY. Leopard GSX 150 Orecopa IT. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compra porque traen premios desde 50.000 hasta 1 millón de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar. Envía Juntos Ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. Chito Ayala, y estamos hablando ayer en la transmisión, se fue de... Bueno, lo destituyeron, no quiere hablar, estará molesto, porque esto genera molestia, reacción. Sí. El caso de Chito Ayala. Sí, te genera un ruido, una inquietud. ¿Y el nuevo técnico se llama? Aitor García. Carlos Aitor García Sanz. ¿Y cómo le vamos a llamar nosotros? ¿Aitor o Carlos? Como Aitor se le conocía más cuando alguna vez Fernando Jubera se refirió, digo, Aitor, siempre decía ¿Dónde Aitor. está Fernando Jubera ahora? Volviendo de Japón. ¿Y no se puede hablar con él? La última vez no respondió el mensaje. Porque Aitor no quiere hablar. No. El presidente de River no quiere hablar. Y el presidente de River, el único que podemos entrevistar hasta ahora es él. Sí, y sí. El que corta, como diría, ¿quién dijo cortar el bacalao? Alfredo. Me acuerdo de esa frase, pero... Juan Ángel Romero. ¿Sabe de dónde viene? Sí. ¿Sabe de dónde viene? No. No sabe de dónde viene. No. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Era Antonio. ¿Vos sabés, Luis, de dónde viene? No, señor, no sé tampoco. ¿Te gustaría saber? Claro que sí. Viste, vos sos un tipo curioso. ¿Está bien lo que hace Luis? Sí, María? quiere aprender. Él es curioso. Ni quiera, está bien, quiere conocer dónde viene la frase. Correcto. ¿Vos sabés, niño? No, señor, no sé. Pum, para quedarte bien conmigo. No sé, en serio no sé. O Viral Alecoya, ¿sabes dónde? Sí. ¿Vos sabés, Ricardo? Sí, me contaste. ¿De dónde viene el que corta el bacalao? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Era Antonio Mura. Había una disposición que yo no sé si hasta ahora está vigente, que el técnico paraguayo que el técnico de la selección debe ser paraguayo. Sí, está vigente. O asistente. Está vigente. Consejo Nacional de Deportes. No, gremialista. No, yo no soy gremialista. Soy gremialista. No, nada que yo no soy técnico, Arturo. ¿Y quién figura como técnico en Paraguay? Yo no sé. Berizzo. Alfredo. Sí, gente ahí. La ley con Arturo, no, yo no digo. Va a pagar Cerro. Siempre se dijo que se pagaría cuando se dispongan de los fondos. El doctor Víctor Agüero, el abogado de Cerro. Le responde a Gerardo. Siempre se dijo que se pagaría cuando se dispongan de fondos. Doctor Víctor Agüero. Hay que ver cómo cobra Cerro al gremio, si le pagan claro, contado, si también, pero no hay que reciba la guita. Pero a la Udeconce no le interesaría saber cómo va a recibir. Está bien. Albino Jara, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? A las 18 va a ser presentado a Ayrton García. Así mismo. Aitor García. Aitor, Carlos Aitor, sí. Y Albino, ¿por qué no podemos hablar con él? Bueno, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Y no nos permite, no hay caso, no responde, no contesta. Dice que después de la presentación, ¿cuándo le puede ordenar, iba a decir? No le puede decir a
a Hitor que nos atienda. ¿Cómo no? Voy a hablar con él. Entonces a las 18 la presentación, ¿en cuántos minutos le llamamos a Hitor? Dame 15 minutos. Pero, pero puede hablar en otro medio también, Yanni, no sé cómo vamos a hacer. Es que tengo que conseguir, yo no tengo el teléfono, le voy a pedir al presidente el teléfono de Hitor y le le llamamos al Vino, y vos le llamás en 15 minutos, le llamamos a Hitor. ¿Vos no pasás su número? ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Decime que a este número. A este número que te llamaron los compañeros. Correcto. Gracias, Albino, muy amable. Albino Carlos, muy amable. Cuando precisas cables de City Calidad exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país, ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e ImpacoPY. Nuestra forma de vivir cambia menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre, evita aglomeraciones, apostá online en aposta.la, apostala a la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20 Note 20 Ultra tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un power phone. Ingresa a samsung.com/PY, Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra. ¿Modificó? Consejo Nacional de Deportes. No. Alfredo Damián Mendoza. No se modificó. Zuleski. O por lo menos tenía que tener un integrante paraguayo, era. No precisamente que sea el técnico paraguayo. En el 89, Alfredo Mendoza, vos jugabas fútbol 89. Algo. ¿Y Manera era tu técnico? Sí, señor. Bueno, entonces atendé bien mi pregunta. Sí, no vayas a ser soberbio y voy a hablar de humildad. Yo te pregunté. La humildad no tiene que ver con la soberbia. Porque en el 89 estén jugando no significa que sea soberbio. Te dije en el 89 jugaba y me contestaste sobre algo, me dijiste. Y algo jugaba. Jugamos la final de la Copa Libertadores. ¿Quién era tu técnico en la selección? Eduardo Luján Manera. Muy bien. ¿Nacionalidad? Argentina. ¿Con quién comenzó su dupla? Él integró una dupla técnica primero cuando saltó. Él era prácticamente con Miguel Ángel Russo, no estudiante sabía. de La Plata. ¿No sabía? No sabía. Yo te cuento entonces. Bueno, no tenía lo yo te cuento esa que a lo mejor no tenés. Sí. Pregúntame, pues vos como periodista sabés algo, pregúntame. Vos sabés algo como... sé. Y eso me gusta. Entonces, algo sí. Algo sé. Sí. ¿Y quién figuraba como Eduardo figuraba como asesor y Juan Ángel Romero como técnico? Porque era una cuestión de, ¿cómo llaman de eso? ¿Cómo llaman eso? ¿De la ley? La ley. Entonces, a Juan Ángel Romero, al bonazo de Juan Ángel Romero. Sí, a bonazo porque él dice algo que no es. Entonces, yo le digo bonazo porque como persona, excelente. Sí. Y fue el primero que quiso poner juveniles en la Juventud América, para que vos sepas. Sí. Cuando los muchachos pasaban la edad, y él dirigió, creo que en la Juventud América en el 87 de Colombia, salvo que esté equivocado. Él lo primero que dijo, yo quiero juveniles. Sí, porque los otros no eran juveniles. No. Entonces, ¿me permitís? Sí. Algo sé, ¿verdad? Algo sabes, y bastante sabes. Te agradezco mucho, Alfredo. ¿Vos querés saber la historia, Luis? Como siempre, señor. Atento. Te agradezco mucho. Entonces, un día se le preguntó, que la pregunta no la hice yo, a Juan Ángel Romero, ídolo del Elche. Sí, señor. Jugó Nacional de Uruguay. Sí. La primera vez que lo he visto yo en el Centenario, me fui con Humberto, ganó Nacional 3-2, terminó Peñarol con 8 jugadores Nacional, y lo he visto jugar a Juan Ángel Romero en el Centenario de Montevideo. Nos vimos con Humberto, hincha de Peñarol. Qué privilegio. Sí, señor. Ahí lo vi por primera vez. La única vez que lo he visto Juan Ángel Romero jugaban Borges, Maidanas, Miguel, me acuerdo, de Nacional y Peñarol. En el 55, ¿qué edad tenía yo? Soy el 48. 7 años. 7 años tenía. Y me acuerdo. Centenario está hay igual. una pelota que paga Marzucchiari viene después. Para el arquero por bajo contra el poste derecho, pero Fugán nomás. No me acuerdo mucho.
A la puta. Vende Luis, se fue todo. Llega la fiesta de descuentos más grande del país en su última edición del año. Desde el jueves hasta el sábado 31 liquidamos todo en Tupí. Entregamos tus compras en cualquier parte del país. Y si ya sos cliente, tu primera cuota la pagás en diciembre. Te esperamos en horario especial de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en tupi.com.py o nuestras redes sociales. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021. Increíbles premios. La gente sabe, Tupí. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarán los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comes y parte del impulso que necesitas hasta el 31 de octubre. Te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comes y para tu lado siempre. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo otro 2x1 y 900 millones en premios. El Pozo subió a 550 millones, 350 millones en premios salen sí o sí, 100 premios en efectivo y 2 autos 0 kilómetro. Pedí CNT Sheporemoy. Ahí pues tiene, esto va para vos, niño. Vos sos un admirador de Cubero. Sí, claro, siempre. Aitor, su ayudante, tiene licencia UEFA Pro en la misma promoción que Cubero. Tiene todo a la vanguardia. El tema de la... Claro, para dirigir Sudamericana. Sí, señor. Aitor tiene licencia UEFA Pro en la misma promoción que Cubero. Remover la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontralos en Checomercio y red de distribuidores en todo el país. Y llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base. Tienen los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, el mundo de limpieza. En Asismet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismet, sabemos lo que te hace bien. No pasaban. Orillaba el palo. Porque acá estaban preparados de una manera para la juventud de América y él tenía otra. Entonces le preguntaron a Juan Ángel Romero, porque había dos técnicos. Manera, que fue tu técnico, sí, y Juan Ángel Romero, que figuraba como técnico y Manera como asesor para cumplir con el reglamento. Sí. Mentira. Sí, en realidad esa era una, como dice Alfredo, una normativa que nacía en la Ley General de Deportes, que era de 1960, pero en ese momento estaba vigente. Después vino la ley del deporte, ya en 2006, y después modificada más adelante, que derogó toda esa normativa. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, Credit Pro te da la solución a través de la FD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Infórmate más llamando al 238-6001 en las redes sociales @Credit Pro, Credit Pro, comprometidos contigo. ¿Qué esperás para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Este jueves y viernes, descuentos reales en Farmacias Catedral hasta el 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Además, tenemos oportunidades con el Banco Atlas, todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Los mejores cortes premios, el mejor costilla para el asado, están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Cibellana, casi Choferes del Chaco, también en Avenida Mariscal López, esquina Madalinch. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Claro, pasó para mañana a las 15, pero igual